Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ya sabe usted que el Mundial de Fútbol del año 2030, el año de la agenda, va a celebrarse en España. Bueno, y también en Portugal. Bueno, y también en Marruecos. Marruecos. ¿Por qué Marruecos? Pues porque Marruecos, vamos a hablar de Marruecos, es un país que desde hace años viene desarrollando una política exterior muy agresiva, muy acertada y muy eficaz. Y ha conseguido llenar Europa de nacionales marroquíes sin tener un problema de superpoblación, pues tener una tasa de natalidad del 2,1, quiero recordar, perfecta, que está consiguiendo recibir un montón de inversiones de todas partes, de Europa, de Estados Unidos, de Israel, a pesar de lo cual sigue exportando inmigrantes fuera, que ha conseguido desde el punto de vista geopolítico sus principales ambiciones, de momento el Sáhara, ya veremos lo que pasa con Canarias, con Ceuta y con Melilla, y que ha conseguido, en fin, pintar algo en el escenario internacional. No es solo fútbol. En el mundo que nos gobierna existe la idea desde hace mucho tiempo de una gran región euroafricana, que es España, Portugal y Marruecos. Y usted pensará, no puede ser verdad eso. Vamos a ver, a la gente que nos gobierna, las cuestiones nacionales le dan igual, porque ellos viven con otros criterios que son los económicos. Y Marruecos ofrece muchas garantías. Marruecos es un país que desde el punto de vista militar significa para el duopolio Washington-Bruselas el control de África, frente a Argelia, que salió de Rusia, de China, etc., y frente al islamismo en el Sahel. Así que Marruecos, por así decirlo, y que no se me entienda mal, está jugando el mismo papel que jugó España en los años 50. ¿Necesitáis un aliado? Yo. A España le fue muy bien, se convirtió en un país que pintaba algo en la escena internacional con esa política, y Marruecos está haciendo lo mismo. Y además de eso, pues sobornando parlamentarios europeos en escándalos que se descubren y que acto seguido quedan tapados, sobornando políticos españoles en escándalos que salen a la luz y enseguida quedan tapados, gastando un montón de dinero al mismo tiempo que recibe otro montón de dinero y, en fin, siendo alguien en la escena internacional. Así que si espera usted que yo me queje de que Marruecos vaya a organizar también el Campeonato del Mundo de Fútbol, pues mire, no. Hay países que saben actuar en la escena internacional y países que no. Marruecos sabe hacerlo. España ha renunciado. El pequeño problema es que mire usted por dónde, si tenemos hoy un enemigo, es precisamente Marruecos. Pero parece que eso también a nuestros políticos se les ha olvidado, porque nuestros políticos, como la gente que gobierna en esa asociación Washington-Bruselas, también les importa un bledo la cuestión nacional. Ellos están pensando en otras cosas. Para empezar, en su propio bolsillo y en su propio poder. Y después, seguramente, también en el poder de Marruecos. Mohamed, felicidades, de verdad, de corazón. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, que aún son españolas y por lo que a nosotros concierne lo seguirán siendo siempre. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el menú? Está la cosa que arde, así que rápidamente sacamos los platos de la cocina. Titulares. A ver, o sea, lo de la mayoría Frankenstein es para no creérselo. Hoy hemos asistido a un intercambio de reproches y desdenes que parece una canción de Pimpinela. Porque si Junts contra Esquerra, Esquerra contra Podemos contra el PNV contra... Vamos a ver, si alguien espera que vaya a caer el gobierno por esto, evidentemente no. No, ya, además Sánchez se lo ha dicho muy claro, la alternativa es que gobiernen PP y Vox, y eso les va de retro Satanás. Ahora bien, sí que da una idea de hasta qué punto España está en manos de sus enemigos, y esto es algo que habría que subrayar, lo veremos. Mientras tanto, continúa el pasmo general por el apoyo del Partido Popular a la guerra civilismo de Sánchez. Vamos a ver, no es seguro que haya sido deliberado el hecho de que el PP balear haya apoyado la ley de memoria al mismo tiempo que Sánchez anunciaba los fastos por el 50 aniversario de la muerte de Franco. Pero desde luego, si no lo han hecho adrede, ha sido pura justicia poética, porque no se puede ser más memo de memoria.
Bueno, exactamente a qué está jugando el Partido Popular, porque en realidad la pregunta es esta, ¿no? O sea, si alguien piensa realmente que el votante medio del PP está deseoso de conmemorar la resistencia del Partido Socialista frente al golpe de Estado criminal del 36, hombre, por favor, Borja, no es verdad, no conoces a tu gente. Vamos a hablarlo. Sin vergüenza, junto y por separado, 125 millones de napos para comprar medios. No hay dinero para Valencia, no hay dinero para La Palma, no hay dinero pero para esto sí. ¿Para comprar qué? Para digitalizar, dicen. Vamos a ver, ¿hay algún periódico en España que no esté digitalizado? Sí, los locales, que es justo donde pretende el gobierno hacer algo tan sencillo como comprar masivamente cabeceras que de otros modos iban a desaparecer. Y no estamos hablando de las grandes cabeceras locales de toda la vida, el sur de Málaga y del de Granada y de Badajoz, no. La miríada de periódicos locales que han nacido al calor de ambiciones municipales de unos o de otros, generalmente de unos con H, y que evidentemente están colgados de la brocha. Usted imagínese lo que son 4 millones de euros solo para cualquiera de esas cabeceras. Bueno, pues ahí está apuntando la operación más obscena de compra de voluntades mediáticas que ha vivido España en los últimos años. Esto se veía venir, la mano de María Jesús Montero acaba de ingresar en la unidad de grandes quemados. ¿A qué se le ocurre, hija? Yo de todas formas sostengo que cuando María Jesús Montero dijo que ponía la mano en el fuego por la honradez de su número 2, lo hizo precisamente para quitarse del medio. Que quede claro que yo no sabía nada hasta el punto de que he puesto la mano en el fuego. Ahora habrá que ver qué hace María Jesús Montero con la otra mano. De momento está en su bolsillo de usted, como usted bien sabe. Y pasaremos por Siria, donde, a despecho de lo que ha dicho Ursula von der Leyen, la señora Kallas, el señor Álvarez, etcétera, allí lo que pasa es que los yihadistas han empezado a sacar tajada a lo bestia. Las imágenes que han estado llegando de ejecuciones son realmente alucinantes. Nosotros vamos a poner solo algunas, y las menos hirientes. Esta que está ahí es horrorosa. Bueno, pues es de lo más ligero que se va viendo, ¿eh? Y conviene ver estas imágenes en toda su crudeza cuando al mismo tiempo constatamos la estulticia incomparable de nuestro ministro de Exteriores, del que luego pondremos unas declaraciones de esas que son, en fin, para meterlo en la estultífera navis que decían los clásicos. Y si usted no sabe lo que es la estultífera naves, yo no se lo voy a contar, porque luego me llevan a la cárcel y esas cosas, y es un poco desagradable. Pero te encuentras allá dama y... en fin. ¿Con quién vamos a ver esto? Con nuestros contertulios de hoy. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues buenas tardes, indignado. Buenas tardes. Yo creo que esto es un hombre que siempre tiene el espíritu joven. A las 10 de la noche, 21:52, buenas tardes. Luego la gente dice que se está grabado. No, es que al final lo que diremos para despedirnos será buenas noches. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que estar indignado porque un mes ha pasado de la Dana, más de 200 muertos, miles de afectados y no ha dimitido nadie. Nadie, ningún responsable, ni en el gobierno central, ni en el autonómico, ni en los locales. De verdad, en España la maldad, el hacer dejación de responsabilidades, el conseguir que haya centenares de muertos, no pasa factura. Hay que decir que han dimitido 2 consejeras del gobierno autonómico valenciano. Y ya se encargó una senadora del PP de decir que qué dolor, 200 muertos y encima 2 dimitidos. Claro, pero aquí lo que hay que hacer es obligarles a dimitir a todos los responsables, empezando por este gobierno de sinvergüenzas que dice que nada va con ellos, y la realidad es que esos 200 muertos son atribuibles a su inacción o a su mala acción, porque las dos cosas ha habido, ¿no? Me sirve esto que está diciendo Carlos ahora para contestar a muchos espectadores que nos han escrito para preguntar ¿cómo siguen diciendo 220 muertos y son más? Bueno, pues porque nosotros decimos los muertos que nos constan. Yo tengo la certidumbre moral completa de que hay más fallecidos. Pero es muy difícil... Y desaparecidos. Pero es muy difícil decir eso cuando no tienes los nombres. Es así de simple. Entonces, a usted no le quepa la menor duda de que a nosotros, al revés, no solo no nos duelen prendas, sino que lo diremos con toda claridad cuando la certidumbre de que ha habido más fallecidos sea plena. Pero mientras no haya nombres, solo es una convicción personal, no es nada más que eso. En fin. Bueno, Carlos, bienvenido. Don Antonio Bruni, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Estoy completamente de acuerdo. Al final... ¿Con qué de todo lo que...? Con lo último, con lo de los muertos. Es muy difícil... Yo también tengo la certeza de que hay más, pero
de momento no podemos aseverarlo con pruebas en la mano. Tendremos la oportunidad, y en esta ocasión será medianamente fácil, de cotejar los censos, de ver municipio por municipio quién estaba y quién no está, pero eso será más adelante. Yo entiendo el enfado, entiendo también que no haya dimisiones, que no haya ni siquiera destituciones, porque los méritos que hace un ministro no van por salvar la vida de la gente o por ni siquiera ir a sus funerales, van por tener contento a Sánchez, y en eso más o menos parece que no van mal. De hecho, ya no tengo tan claro que entre sus labores realmente estuviese cuidar que no pasase lo que pasó, sino viendo cómo ha ido la cosa, a lo mejor eso era bastante secundario. Así que yo creo que tenemos mucha labor por delante, seguir yendo allí, seguir estando pendiente de cómo avanza todo, porque hay personas y familias y empresas que no van a tener cómo vivir, y seguir contándolo, y luego cuando se pueda cotejar esa diferencia y con datos en la mano decir de verdad cuánta gente. Y esto es muy falta. importante para toda la gente que en Valencia está mandando, de vecinos de allí, que hay que hacerse una idea del caos, ¿eh? Hay gente que se fue de su casa y no ha vuelto. Bueno, O que no ha salido claro, todavía. o que no ha salido todavía. Quien tenga constancia de gente que falta, tiene que escribir a cualquier medio de comunicación del que se fíe, o ir a Betania, el grupo este que está sacando vídeos fantásticos en X, ¿verdad? Y contarlo, fulano, y se averigüe, ya está. Sí. O sea, no espere usted que el Ministerio del Interior vaya a hacerlo, evidentemente. Antonio, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Siguiendo con el tema de Valencia, yo creo que, a ver, hay un Frankenstein en el gobierno, dentro y fuera, o sea, no solo los apoyos que recibe externamente, sino internamente, pero lo que también es un Frankenstein es nuestra arquitectura constitucional, ¿no? Entonces vemos que efectivamente está el ciudadano de Valencia sin respuestas todavía, sin depuración de responsabilidades. En el mundo civil, los estándares de lo que es la culpa, ineligiendo, invigilando, omisión incluso, o por falta de aprobar medidas preventivas, la gente se sienta en el banquillo y seguimos sin nadie en el banquillo y bueno, pues el gobierno Frankenstein, ¿no? Librándose de responsabilidades. El señor ese que le tiró el palo a Pedro, ¿no? Exacto. O sea, que, ese es el único, ¿verdad? exacto. Gabriela, bienvenida, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Bien, siguiendo este asunto, hay un dato sociológico interesante que salía en una encuesta reciente. La gente de izquierdas pensaba que la culpa de todo esto de la DANA la tenía el PP. La gente de derechas repartía mucho más las culpas, ¿no? O sea, mostraba un... Y yo creo que esto es también significativo de por qué pasa lo que pasa, porque ahora la que gobierna en España es la izquierda. Es decir, tiene ahí un núcleo de personas en las cuales la respuesta por defecto a todo no es una respuesta sobre los hechos, y por eso no importan los hechos, de diferencia en el mundo civil, que decías tú, Gabriela, sino que todo se plantea en una dinámica de los míos y los otros, ¿no? Es una dinámica de, bueno, aunque a ellos no les gusta, bastante schmittiana, degradada, ¿no? De que la política va simplemente de estar con los míos a toda costa y de denostar a los otros a toda costa, ¿no? Como un partido de fútbol. Un partido de fútbol que no se plantea de repente, ¿tiene culpa mi compañero? Bueno, después a veces sí que hacen análisis, que en política no, pero en medio del partido no se ponen a reprocharse las culpas, ¿no? De lo que se trata en un equipo es ganar al otro. Entonces, ese defecto... ¿Cuántos años hace que no vas a un partido de fútbol? Se critican los jugadores, no el público. No el público. Ah, los jugadores. Años todos porque no he ido nunca. Los jugadores, sí, pero los jugadores entre sí no empiezan a... Bueno, y si lo hicieran, de hecho, sería muy divertido, pero estaríamos en otra cosa. Estaríamos en un partido de debate dialéctico, ¿no? A ver quién argumentaba mejor sobre la culpa del gol recién marcado, si la tenía el portero, el defensa o el delantero que no lo pasó. Sería fantástico verlo. Como decía Menotti... De hecho, yo iría a los debates. Sería un nuevo torneo de debate futbolístico. Por ejemplo. Pero por eso, que yo creo que esa diferencia explica todo lo demás que estábamos diciendo. Sería genial. Hay un vídeo celebérrimo que ha circulado por todas partes de un partido de fútbol donde los jugadores son filósofos. Entonces aparece por ahí Sócrates corriendo y son tal. alemanes frente a griegos. Alemanes frente a griegos. ¿Usted se imagina lo que sería un debate futbolístico? ¿Verdad? Vaya más partido a partido, que diría Simeone. ¿No? Y ahora donde nos vamos es a Boadilla. Por cierto, que Araliz tiene un campo en Majadahonda ahí al lado. Pero bueno, en Boadilla del Monte, ¿qué tal, Teresa Serrano? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues en Boadilla del Monte, en la calle Jorge Juan, ahora mismo Grupo Index tiene en plena comercialización una promoción de viviendas muy especial. ¿Por qué? Pues fíjate, son capaces cada vivienda de crear más energía de la que consumen.
que parece pues, como muy futurista, ¿no? Pero hoy es tangible porque muchas de las promociones que ya hemos entregado en la Comunidad de Madrid, desde Grupo Index, pues los propietarios ya están disfrutando de ese ahorro de un 70, un 80% en sus facturas de luz y de gas, de calefacción. ¿Por qué? Porque gracias a las placas fotovoltaicas y gracias a la geotermia, son dos energías renovables, son tecnologías ya muy testadas, pues combinándolas hacemos que produzca la casa su propia energía, no sea una mera consumidora de energía en invierno para dar calor y en verano para dar frío, sino que produzca su propia energía, es una casa activa. Es más, además ahorra porque consume mucho menos. De esa manera hace que el consumo sea muy bajo y gaste su propia energía. Así que es una casa completamente disruptiva en el mercado inmobiliario, es innovadora gracias a esas nuevas tecnologías. Pues estas casas son ya hoy algo tangible. En Boadilla del Monte tenemos esa promoción, está en plena comercialización. Son 31 viviendas, no están las 31 viviendas disponibles ya. Y de las que quedan ahora mismo a la venta, tenemos una franja de precios de 760.000 a 950.000 euros. Y tienen todas esas prestaciones de eficiencia energética. Además, pues una fachada, una envolvente en piedra natural vanguardista, preciosa. Y por dentro no hay dos iguales, porque son completamente personalizadas. Que es efectivamente una de las grandes ventajas, que tú puedes diseñar el interior a tu gusto y sobre todo conforme a tus necesidades, sean cuales fueren, una pareja sola, una pareja con 6 niños, claro, el mundo es diferente según tu circunstancia, y la posibilidad que te ofrece el Grupo Index en esta promoción es que tú diseñes lo que necesitas, y está francamente bien. Así es. Teresa Serrano, gracias mil. Grupo Index en Boadilla del Monte. Llame ya, 655-338-982. Esta promoción en Prado Chico, dando ya balcones al Parque Natural del Curso Medio del Guadarrama, que está por allí, Retamas, Encinas, un sitio muy bueno, Jaras, un olor las Jaras en primavera-verano. Teresa, gracias mil. Vámonos a la publi, y a la vuelta de la publi vamos a empezar por Siria, si le parece a usted, a ver si nos enteramos de verdad de lo que está pasando, al margen de lo que nos cuentan los portavoces oficiales, que de verdad cada vez dan más lástima. Enseguida lo vemos. 22 horas 8 minutos, 21 y 8. Juana Inés, buenos días. Juana Inés es una espectadora que nos está viendo desde Guam, vieja provincia, bueno, provincia no, porque es una isla, de España. O sea, era España aquello. Y que se acaba de levantar, además. Claro, por ahora que es allí. Por ahora que es allí. Así que, Juan Inés, de verdad, encantados de que nos veas, y escríbenos, para que vea usted dónde lo ve la gente. Pues en Guam, pues sí, señor. Bueno, lo de Siria, vamos a ver lo de Siria. O sea, es muy difícil orientarse dentro de la propaganda de guerra con lo que está pasando allí en realidad. Esto ya lo hemos visto antes, incluso en Siria lo vimos en su momento, ¿no? Yo querría simplemente ponerle, a modo de eterno oprobio, las versiones oficiales en la Unión Europea y en el gobierno español. En la Unión Europea, la señora Kallas, que no es ciertamente María. First, there are legitimate concerns about the risks of sectarian violence. We must avoid a repeat of the horrific scenarios of Iraq, Libya, and Afghanistan. Secondly, the rights of all Syrians, including those of many minority groups, must be protected. And thirdly, it is crucial to preserve the territorial integrity of Syria and to respect its independence. 24 horas después de haber escrito que respaldaban la llegada a Siria de una democracia inclusiva. Porque aquí, puestos a cursis, el gobierno español se queda corto siempre, ¿eh? O sea, siempre hay alguien más cursi. Bueno, no se queda corto. No se queda corto, y escuche usted al ministro Álvarez. Los nuevos dirigentes transmiten moderación en estos primeros momentos y aseguran la protección de las minorías y el retorno a la normalidad. Todo ello objetivos que España apoya, pero por supuesto hemos de ser prudentes. Lo que nosotros deseamos es que, desde luego, se produzca una transición pacífica. Vamos a ver, lo que desea España importa un bledo a nadie, pero vamos a ser serios, ¿no? En cuanto a que los nuevos dirigentes transmiten moderación, yo le he pedido a Miguel Gutiérrez hoy que hiciéramos una selección de imágenes, no las especialmente salvajes,
porque algunas de verdad son terroríficas de lo que está pasando allí ahora. Algunas las ha visto usted, Raquel, las puedes poner cuando quieras. Vamos a quitarles el sonido y Raquel, si ves que llegamos a un punto que te las quitas y ya está. Porque aquí tampoco se trata de horrorizar a nadie, ¿verdad? Pero lo que se está viendo ahora en Siria, pues es lo mismo. Esta gente es básicamente la misma que lleva pegándose tiros allí desde hace unos 10 años aproximadamente. Las milicias son las mismas. El líder militar de esta gente es un señor que ha estado antes en Al-Qaeda, en el Estado Islámico, perdón, al revés, en el Estado Islámico, en Al-Qaeda, en Al-Nusra. Las cárceles, claro que estaban llenas en Siria, porque era una tiranía brutal en un ambiente de guerra civil. ¿Se puede usted imaginar lo que eran esas cárceles? Pues claro, como lo que van a ser ahora. Y es verdad que hay un señor que se llama al-Bashir, que es el que han puesto allí para hacer de parapeto frente a los poderes internacionales, pero estamos en lo que estamos. ¿Van a convertir Siria en un país yihadista? No, mi opinión es que no, ya escucharemos a los contertulios. Van a convertir a Siria en 4 o 5 países, como en Libia. Y ese es el objetivo, finalmente. Bueno, o así lo veo yo, no sé si vosotros sois más optimistas que yo. Carlos. Yo creo que el objetivo primero que han tenido es debilitar Rusia. Y yo creo que si alguna de las potencias ha salido debilitada en esta ocasión ha sido precisamente Rusia, porque ha perdido no solamente un aliado, uno de los pocos aliados que le quedaba en la zona, sino que además lo ha perdido en beneficio del dinero. Al final, quien está también detrás de este cambio en Siria es el dinero, especialmente de las teocracias del Golfo y similar. Es decir, hay mucho dinero de Qatar detrás de Al-Golani, por ejemplo. Pero otros que van a salir también muy perjudicados, yo creo que va a ser Occidente, porque nuestro grado de inseguridad ha crecido. Al-Assad era una familia dictatorial, salvaje, brutal, pero que mantenía controlada una parte de lo que es el terrorismo islámico también más salvaje. Y en este sentido yo creo que lo primero que ha hecho Israel, yo creo con bastante acierto, es inmediatamente destruir, es decir, más de 400 vuelos para destruir los arsenales de guerra química que tenía el régimen de Assad, porque yo creo que una parte de eso estaba destinado no solamente a Israel, sino en general a todo Occidente. Otro de los afectados, que yo creo va a ser terriblemente afectado, va a ser los kurdos. Creo que en este caso Turquía también, que juega un papel ahí intermediario, que se beneficia de ambas partes siempre en toda la guerra. Ya lo vimos con todo el conflicto sirio, con el conflicto con los iraníes, etc. Yo creo que ahí tienen también un elemento que los kurdos van a ser exterminados, aún más de lo que ya lo estaban siendo. Ahí habrá que ver, efectivamente, el tema kurdo es básico, porque en este momento hay kurdos en Irak, que en principio gozan de una situación política relativamente ventajosa, apoyado por Estados Unidos. Hay kurdos en Turquía, que en principio son enemigos del Estado turco, Estados Unidos y Turquía, la OTAN los dos, y ahora hay kurdos también aquí. Y aquello es un polvorín, absolutamente. Claro, pero es que, por ejemplo, una de las cosas que ha conseguido Turquía es que precisamente tener las manos libres para eliminar el PKK, que es el partido principal que dirige la oposición kurda en Turquía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido va a perder todas las bases que tenía, es decir, digamos, de retaguardia en Siria, donde había un contén con ellos. Y yo creo que la situación se va a hacer mucho más terrible para los kurdos, para las minorías. Yo creo que además por mucha moderación, porque no creo que tengamos un ministro que sea especialmente tonto, creo que es especialmente mentiroso, porque nadie en su sano juicio puede pensar que la llegada de cuadros del Estado Islámico o de la yihad islámica al poder vaya a suponer mayor igualdad, más beneficio para las mujeres. Es ridículo pensar algo así. Es decir, creo que la situación de la población siria va a ser peor, en especial las mujeres van a ver cerrados los pocos caminos que tenían con el régimen de Assad y, desde luego, esa idea de que el socialismo árabe, que en principio estaba en las raíces de la familia de Al-Assad y de la construcción del Estado sirio, han desaparecido. Han desaparecido por completo, sí. Antes de que tome la palabra Miguel Ángel, dos informaciones aporto. Los kurdos de Turquía efectivamente están organizados en torno sobre todo al PKK, que es un partido comunista, pero comunista norcoreano, o sea, es una cosa. Pero los kurdos de Irak
están apoyados por Estados Unidos y en principio son demócratas liberales. Otro sí, en Turquía hay 9.000 presos que son de las mismas milicias que han tomado Damasco y que ahora tendrá que ver Turquía si los suelta o no. Pues Turquía efectivamente apoya a las milicias que han tomado a Damasco al mismo tiempo que tiene en sus cárceles a 9.000 milicianos de esas milicias. O sea que el tema no es fácil. Sí, me acordaba, según estaba hablando Carlos, de que este mismo argumento nos lo dieron ya con Afganistán, ¿no? Cuando se fueron los Estados Unidos. Que eran talibanes moderados. No, y que iban a implantar, que eran talibanes que un señor una vez en un sitio de ellos, un talibán había escrito que a lo mejor a las mujeres había que darle un poquito de libertad. Y entonces ya pues la cosa era dudosa y que ya no eran los talibanes de antes y que a lo mejor pues esta vez funcionaba, ¿no? Era una de las primeras medidas que tomó la administración estadounidense, ¿no? La de retirar sus tropas. Entonces, por eso que este discurso repetitivo en el cual cuando el Islam radical llega al poder, ya deja de ser radical. Es como una cosa como un poquito más moderada, que nos puede dar esperanzas de que esta vez sí les dé por algún motivo extraño tener respeto hacia las mujeres, hacia otras minorías, no implantar una teocracia estricta. Bueno, pues es ya algo repetitivo. En cuanto a la situación en general en Siria, una cosa es cierta. Era un país, y sigue siéndolo, pero menos, y esta es la situación actual, era un país dividido entre muchas fuerzas, una especie de poliarquía ahí en la cual había un equilibrio que se había mantenido de una manera más o menos endeble, pero estable durante los últimos años, durante el último lustro. Ahora de repente ese equilibrio se rompe, obviamente. Cuando una de esas fuerzas empieza a tener más potencia, las demás solamente pueden temer, solo pueden temer de lo que vaya a hacer. Y por lo tanto, pues esto es lo que vamos a experimentar. Israel ha jugado bien sus cartas, sabe que se va a poder convertir en un polvorín, por tanto ha asegurado mejor su frontera y ha asegurado mejor sus posibilidades de defensa respecto a lo que pueda venir desde lo que acabe siendo Siria. Y bueno, pues ya digo, yo creo que lo más prudente aquí sería, sobre todo, no hacer predicciones que se han repetido una y otra vez como falsas, cuando otros similares islamistas han tomado poder en otros tantos sitios. Es que ni que fuera la primera vez. Totalmente. O sea, La primera vez. es que también... Gabriela, Antonio. Sí. No, yo creo que sobre todo hay que pedir a Europa y a nuestro ministro, ¿no?, coherencia. Y si tan esperanzadora es la situación, pues igual hay que plantearse qué hacemos con el 1 millón de refugiados sirios en Europa. Si ya ha cesado la causa que les permitía acogerse a ese estatus, pues igual tienen que volver y levantar las sanciones, y a lo mejor son ellos los que tienen que reconstruir Siria. No sé, lo dejo ahí como reflexión, sería coherente con esta visión esperanzadora. Perdón, sí, pero es que es verdad que esto que mencionas es muy interesante porque recordemos que en aquellos años 2015-2016 esa avalancha de, comillas, refugiados sirios, porque muchos no eran refugiados. Eran sirios de Sudán, y otros de señores no Eritrea, eran ni sirios. claro. Había muchos sirios que no eran refugiados, que sabían porque sí. Pero es que había otros que no eran ni sirios ni refugiados tampoco, ¿no? Y también de Pakistán, o sea, bueno, y ante toda esa avalancha de que 1 millón llegaron a llegar en Alemania. 1 millón, es verdad que Alemania es más poblada que España, 90 millones, aún así 1 millón es 1 millón. Ante toda esa avalancha, yo creo que fue un momento crucial de la historia reciente en asuntos relacionados con la inmigración, por eso yo creo que Gabriel hace muy bien en destacarlo. En un primer momento, Merkel, que era la que entonces gobernaba Alemania y por lo tanto Europa de alguna manera, en un momento Merkel, si recordáis, mantuvo una postura un tanto que hoy se calificaría de dura, o sea, de escéptica, de vamos a ver quiénes son refugiados, vamos a ver quiénes no. Hizo incluso en una especie de encuentro, y en ese encuentro había sirios y por desgracia había una jovencita o casi niña siria, dijo incluso que una evidencia, y es que Alemania, como ningún país del mundo, no puede acoger a todos los refugiados del resto del mundo. Lo dijo y la niña o la joven se puso a llorar. Douglas Murray, en su libro sobre estas cuestiones, La masa enfurecida, dice que eso fue un momento clave, porque aunque ahí, incluso delante de la niña, frente a los lloros de la niña, Merkel mantuvo una postura racional, sensata, coherente, justo después empezó a cambiar su política. Y empezó a decir que sí, justo lo contrario de lo que había dicho. Y empezó no solo a decirlo, sino a hacerlo. Empezó el refugiados welcome y vamos a aceptar. El niño yo creo que fue más a la opinión pública internacional, pero a la persona concreta que tomaba la decisión en Alemania y por lo tanto en el resto de Europa, es decir, Angela Merkel, fue ese momento. Fue ese momento clave con una niña siria sobre este asunto. Y a partir de entonces, 2015, tenemos lo que tenemos ahora. Hay que decir que la mayor parte de los países europeos ya han anunciado que no van a acoger refugiados sirios de momento, menos España. Sí. ¿Cómo no?
Bueno, ya no acogimos en su día y estamos acogiendo palestinos ahora y todo, casi que todo lo que toque, ¿no? Sin quitarle ninguna importancia al sufrimiento de nadie, es verdad que aquel 2015 fue un gran acto de propaganda en favor de la inmigración descontrolada hacia Europa, de la inmigración musulmana, que llegó sobre todo a Centro Europa, y hoy el 70% de los alemanes considera que la inmigración ha sido excesiva, la inmigración llegada desde Siria, se habla de Siria, pero ha sido de más sitios. La inseguridad que ha llegado es un tema, es algo obvio, no es opinable, pero yo estoy contigo, Miguel Ángel, opinar ahora mismo de lo que va a pasar en Siria es complicado, sobre todo viendo lo que ha pasado en Libia, lo que pasó en Afganistán, lo que de alguna manera en Líbano, lo que pasó en Irak, cuando Occidente o las potencias mundiales meten sus zarpas en estos países y en Siria llevan bastante tiempo metiéndolas y luego el país cambia, el gobierno cambia. Suele salir mal el experimento, que venga Álvarez a contarnos que esto va a ser bueno para las minorías, no sé a qué se refiere con minorías, seguramente no se refiere a los cristianos de Siria, se refiere a otras minorías que seguramente ni existan en Siria. Cuando nos hablan de esto, pues poca relación tiene con la realidad. Que se cantonalice Siria parece algo bastante razonable, teniendo en cuenta la presencia de Turquía, la presencia rusa. Trump ha dicho que ellos no se van a meter, el papel que está ejerciendo Israel, eso es razonable. Que sea un país yihadista, pues es difícil decirlo, pero yo sí me temo que al yihadismo en Europa esto le va a venir bien. Va a favorecer al yihadismo en Europa, no tanto en Siria. Pero ya lo digo, es difícil. Totalmente, es una victoria. Para el yihadismo, claro. Sí. De hecho, Al-Assad no se ha ido a un país islámico, se ha ido a un país cristiano, por decirlo así. Se ha ido a Moscú. Y parece, por cierto, que Moscú va a conservar las bases, tanto la aérea de Latakia como la naval. al revés, la naval de Latakia como la aérea de Tartus. O al revés, ya. ¿Cómo es la? Latakia es naval. Latakia es naval y de Tartus la aérea. Y parece que las va a controlar ambas dos. En fin. Sí, yo creo que no es del todo comparable Libia, ¿no? Que sí que es verdad que es un caso de clara interferencia militar, ¿no? de Occidente en el país y desastre absoluto posterior, eso es cierto. Que con Siria, yo creo que la labor en Siria de Estados Unidos, bueno, salvo que consideremos a Rusia, pero supongo que no lo consideramos, ¿no? Parte de Occidente, la posición de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, que sí que intervinieron. Bueno, incluso España apoyó la intervención en Libia, recordemos, y hubo muchos partidos españoles que la apoyaron. En el caso de Siria no ha sido igual y en ese sentido sí que ha habido un poco más de prudencia desde el punto de vista táctico, eso de enviar allí tropas, ponerse a hacer cosas. Estados Unidos al final intervino aquella vez después del uso de armas químicas por parte de Assad, después de haber advertido que no los usara, pero tuvo que haber como muchas condiciones para que al final se hiciera. Entre otras cosas, demostrar que había sido Assad, cosa que nunca se aclaró, hay que decir. Sí, claro, bueno, es complicado en esos lugares siempre descubrir, pero no me parece que haya sido un lugar donde se pueda poner como ejemplo. Yo creo que Libia sí. O sea, en Libia, de hecho, eso se removió el avispero entrando por parte de Occidente y deponiendo a Gaddafi. O sea, fue realmente Hay muchas formas de pero, a ver, hombre, si lo que queremos es que... No, es verdad que aquello fue, por así decir, aquello no formaba tan claramente parte de un conjunto de acciones. Claro, mientras que esto de Siria sí, ¿no? O sea, una cosa, obviamente Estados Unidos va a seguir tiempo. siendo la mayor potencia del mundo en Siria, pase lo que pase en Corea, pase lo que pase, o sea, va a estar ahí, no va de repente a retirarse o a dejar de mover a sus diplomáticos, pero una cosa, sinceramente, insisto, una cosa distinta es que te envíen bombas. Sí. O sea, es que cuando alguien te envía bombas, por cierto, España las envió a Belgrado hace no tanto, una cosa que olvidamos, o sea, este tipo de intervenciones que en los años 90, 2000... que los patrios españoles estaban en Turquía, apuntando para allá. Sí, pero no hemos entrado allí a mover el avispero, ha sido todo eso una acción de, bueno, no hagas esto, te amenazo, no te... ha sido una acción mucho más endógena que traída desde fuera, sobre todo comparándola con la de Libia. Es difícil leerlo sin todo el contexto internacional, ¿no? Sobre todo desde que Trump ganó, y parece que hasta que tome posesión por lo menos, han pasado muchas cosas. Sí. Ucrania ha escalado, como se dice, en Corea del Sur ha habido un golpe de Estado raro, Alemania, el gobierno de Alemania ha caído, el de Irlanda ha caído, Georgia tiene un golpe de Estado en marcha, Rumanía ha sufrido un golpe de Estado. Claro, pero eso, porque el mero hecho, claro, pero el mero hecho de que en Estados Unidos vaya a haber un cambio político hace que se muevan cosas en el mundo. Pero eso es distinto a que el presidente de los Estados Unidos, con el apoyo del Senado, por cierto, tenga que enviar desde Estados Unidos supuesto, o desde pero la no base se puede leer americana solo que en sea. clave siria.
No se puede leer solo en clave siria lo que ocurre en Siria. No, pero que no es lo mismo que el hecho de que Estados Unidos... Es que si no, al final, de hecho, curiosamente, al final justificamos cualquier intervención de Estados Unidos. Porque si da igual, hombre, si da igual que cambien de gobierno, que alguien mueva el dedo así y diga voy a hacer no sé qué, a que de hecho den una orden, oiga, de que envían no sé cuántos bombarderos o de que estos señores de la CIA vayan y pongan no sé cuántas bombas en las puertas de no sé cuántas organizaciones, hombre, hay una diferencia. Lo primero no Son lo hechos sabemos, diferentes. lo Segundo no se ha hecho. Debe de ser de catarro, Miguel Ángel, pero no te sigo. O sea, en Libia vimos todos con mucha claridad que había una voluntad expresa de la Casa Blanca. Vimos a Hillary Clinton gritando como una loca cuando empalaban a Gaddafi. Claro. Sí. Por eso digo que eso, ahí sí que había, ahí sí, y en Siria no. O sea, es justo la diferencia que estoy estableciendo. Que una cosa ha sido lo de Libia, cuando Estados Unidos... Una cosa es... Y en tantos otros sitios, no sé, podemos irnos a todas las guerras que ha habido y que hay. Somalia, Vietnam... O sea, hay casos concretos en los cuales Estados Unidos, y a lo mejor no tenemos que tener la misma opinión sobre todas las situaciones, envía sus tropas y hay una orden del presidente y una aprobación por parte del Senado de entrar en guerra, porque recuerda además que funciona así, si no hay aprobación del Senado no se entra. O sea, que es un proceso absolutamente transparente. No puede ser una cosita que envíe el presidente una nota al jefe de Estado Mayor. Es una cosa totalmente visible y eso es una cosa distinta a... Ha habido unas elecciones en Estados Unidos, lógicamente el mundo está cambiando. O sea, eso estoy de acuerdo. Y va a cambiar más. Y la gente ahora, antes de que cambie del todo, está tomando posiciones, mucha gente está tomando posiciones para ver qué viene. Yo diría que incluso nos está afectando en España, pero bueno, eso es abrir otro melón. Eso es abrir otro melón y tenemos que ir al Mundial de Fútbol. Venga, sí. Es que quiero hacer una pregunta sin saber la respuesta. ¿Tú crees que lo que ha pasado en Siria se ha hecho sin que Washington supiese lo que iba a pasar? Hombre, es la idea de que Washington al final lo sabe todo, lo controla todo, me parece que es un poco exagerada, ¿no? Carlos, ¿tú qué crees? Yo creo que Estados Unidos ha dado al menos el placet, ha permitido que las cosas sucedan. Sobre todo porque Israel sí sabe muy bien qué es lo que pasa en Siria. Y Turquía. Y Turquía. Claro, y los dos son aliados de Estados Unidos. Los dos son aliados y yo creo que al menos han pedido, oye, va a pasar esto, vamos a hacer esto, ¿qué opinas? Y Rusia también yo creo que ha hablado con ellos para aceptar a Assad. Hay que decir una cosa muy interesante que no se está contando porque es lógico, no digo que sea malintencionado. Irán se ha separado mucho del asunto de Siria. Incluso ha hecho saber que estaban muy enfadados con al-Assad porque había empezado a negociar por su cuenta con Arabia Saudí y con Emiratos. ¿Por qué Irán ha hecho eso? Para Irán el golpe ha sido duro. Bueno. Por otra parte, Rusia aquí ha estado muy relajada con esta cuestión. O sea que al final... Claro, pero si iremos viendo lo que pasa. Si os fijáis, es omisión, es lo que estoy diciendo. O sea, que una cosa son las acciones por omisión, cuando no participas, exactamente, o te enteras, hombre, sí, yo espero que no se levantaran un buen día en el Pentágono o en Langley y dijeran, anda, que han pasado cosas en Siria. O sea, que más o menos supieran... Eso es una cosa. Otra cosa es intervenir, mandar, y no intervenir de cualquier manera. Gabriela, cerramos temas, nos vamos al Mundial de Fútbol. Yo creo que si la cosa va bien, fenomenal, pues que vuelvan los refugiados, levanten las sanciones y construyan Siria de la mejor manera. Si la cosa va mal y atacan a cristianos y a mujeres, pues eso justificaría como causa justa, no sé, una intervención de cascos azules, no mínimo. habrá tal, nunca. Pues ya, no. Esa es la cuestión, efectivamente. También es verdad que como los cascos azules hicieran lo mismo que en el Líbano, o sea, nada. Yo mantengo la tesis de que aquí el objetivo era sencillamente anular el país. O sea, yo lo voy a repetir porque además es una cosa que queda muy exótica. O sea, en 1916 hay un acuerdo Francia-Inglaterra para repartirse los restos del Imperio Otomano, que es el acuerdo de Sykes-Picot. ¿no? Sykes en el inglés, Picot el francés. Bueno, y de ahí nace Siria, Irak, Jordania, etc. Ahora estamos en una revisión, 100 años después de ese acuerdo, para deshacer esos países y seguramente no hacer nada. Claro, porque a las potencias en presencia les conviene, es horroroso decir esto, pero es así, les conviene más un escenario de inestabilidad permanente. Y las potencias en presencia son Israel, Turquía fundamentalmente, y bueno, y veremos lo que ocurre. Sí, sí, no se van a redibujar las fronteras, que sería una revisión del tratado, sería eso. Exactamente. Bueno, veremos lo que pasa. Lo del fútbol. Marruecos va a ser el próximo vencedor del Mundial de Fútbol. ¿Qué nos apostamos? Seguro. Ya lo es. Gabriel me apoya. Yo te apoyo. ¿Tú qué apuestas? Ya lo es. Futbolísticamente no creo que gane el Mundial, no lo creo. No, yo creo que sí. O sea, ya lo ha ganado. Yo creo que se ha ganado el Mundial, pero ganarlo futbolísticamente lo dudo. Ya veremos. Bueno, no sé. La cosa es que finalmente, vamos a ver, a mí me interesa mucho la noticia porque todos estos meses últimos hemos estado viendo cosas muy llamativas.
Toda la política económica de la Unión Europea parece pensada para favorecer a Marruecos, al mismo tiempo que grandes empresas europeas, españolas incluidas, se marchan a Marruecos a producir allí en condiciones más ventajosas de lo que le permitiría aquí la propia Unión. Hemos visto también cómo todo el mundo ha tragado con la cuestión del Sáhara, que es una alcaldada brutal, pero todo el mundo callado. O sea, estamos viendo que de repente Marruecos se convierte en el socio privilegiado de Occidente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, y luego de repente esto del fútbol, o sea, España quería el Mundial, vale, pues España. Y además Portugal, bueno, son hermanos, los hermanos lusos, ¿qué? Y además Marruecos, hombre, joder, hermanos pero no primos, que diría el otro, ¿no? Bueno, así lo anunciaba el señor Infantino, hombre de reputación intachable, lo decía así. That the hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabruk, felicitación, parabéns, felicidades. Primero Marruecos, ¿eh? O sea, Infantino sabe dónde apunta, ya sabe usted que la pela es la pela. Y, en fin, el... Alfabético. A mí me... Sí, ¿no? Alfabético en inglés. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque encaja con el diseño de la región euroafricana. Conviene recordar que la gente que está dibujando el mundo desde hace años no tiene el menor sentido del Estado-nación. Pero es una cosa de nosotros, los carcas, ¿verdad? Pero ellos están en otra cosa. Oye, ellos están en destruir los Exactamente, Estados-nación. ahí estamos. Y qué manera mejor que mezclando España y Marruecos, ¿no? Sí, porque en realidad es un área económica que para ellos, y desde el punto de vista de la defensa, es obvio. Marruecos es lo que necesita justamente para parar tanto el yihadismo desbocado en el Sahel como a Argelia, que es aliado de Rusia y de China y demás. Así que, bueno, lo tienen ahí en palmitas. Aunque mezclar España y Portugal no nos molesta tanto. A mí no A mí me encanta. O sea, al revés, me encanta. Yo creo que Marruecos evidentemente está convirtiéndose en la gran potencia de entrada al Mediterráneo. Yo creo que en este sentido cuenta con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de la Unión Europea y el apoyo de Estados Unidos, que es en última instancia quien decide esa cuestión. Yo creo que también otra de las cosas importantes es que en este diseño Marruecos tiene una política exterior, tiene una política interior, se está convirtiendo en una potencia regional. Es cierto que además una de las posibilidades que tiene es estar infectando a todos los países de alrededor, incluyendo controlar una parte muy importante de los flujos, no solamente migratorios, sino también económicos. Hay que recordar aquí también, y esto es muy importante para los españoles, es decir, los políticos españoles, sobre todo los políticos socialistas, el PSOE es el gran lobby de Marruecos en Europa y los partidos socialistas también, reciben cuantiosos dineros, y una de las cosas que debería investigar la justicia española y el Parlamento español, si fuesen dignos de tal nombre, es las relaciones de políticos españoles, de instituciones españolas con Marruecos y con dinero oscuro. Es decir, hay una de las cuestiones que nos llama mucho la atención, se ha publicado, es decir, parece que todos los líderes socialistas, todos los líderes del PSOE de España tienen o han tenido o tienen ya todavía, es decir, grandes mansiones en Marruecos, grandes intereses en Marruecos. Estamos hablando de Zapatero, estamos hablando de Felipe González, estamos hablando de José Bono, estamos hablando probablemente también de Pedro Sánchez y familia, con lo cual una de las cosas que necesitaríamos saber es investigar esas relaciones, quién está cobrando, por qué y en concepto de qué. Yo creo que en este sentido es una cosa clara, ¿no? Pero también es cierto que esto demuestra, es decir, la falta de responsabilidad de nuestros gobernantes, no solamente del gobierno, sino también de nuestros políticos, de la inmensa mayoría de nuestros políticos, que ven esto y dicen, uy, qué bien, esto es una afrenta. Yo no me puedo imaginar que Inglaterra o que Alemania le quieran organizar un torneo de fútbol y le incluyan y Lituania o Rumanía. No me cabe en la cabeza. ¿Qué sucede? Que esto escenifica una vez más la pérdida de poder, de peso, de importancia, de capacidad de decisión de España en cualquier terreno que mires, en cualquier campo en el que juegues, ¿no? Antonio, Gabriela. Esto es un insulto. O sea, yo prefiero que España no organice el Mundial si lo tiene que compartir con Marruecos. La verdad, que lo comparta con Portugal, sí, por supuesto, mejor que solos. Yo siempre lo digo, soy muy iberista y prefiero España y Portugal juntos que separados. Pero con Marruecos, ¿por qué? Es que la candidatura era España y Portugal, además, que tiene mucho sentido. Pero meter Marruecos cuando además va a tener 6 sedes. España 9, Valencia no va a tener sede. Marruecos 6, Portugal 3. Hay una tendencia clara de que el globalismo va
tiene una alianza, siempre se habla del globalismo y el Islam. No sé si es exactamente, yo creo que es más en esto la pista del dinero, como el Mundial de 2022 fue en Qatar, 2026 Estados Unidos, 30 Marruecos y España y Portugal de teloneros, 34 Arabia Saudí, que se ha dicho hoy. Efectivamente. O sea, es claramente, en Fórmula 1, donde no hay nunca tradición de automovilismo, la mitad casi de las pruebas del Mundial son en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes. Sí, porque allí no tienen huella de carbono, al parecer. No, allí no pasa nada. Allí no hay problema con eso. Entonces, claro, esta alianza es un descaro que ya de estas organizaciones que, por cierto, no tienen ánimo de lucro, se supone, que son la FIFA, la FIA, que son organizaciones, bueno, que están por fomentar el deporte y luego el Mundial o sea, los Juegos Olímpicos. Te acuerdas de lo mismo, no hay dictadura en curso que no tenga unos Juegos Olímpicos organizados. Desde la Alemania nazi, la Unión Soviética, China. O sea, no hay ni una. Uno sigue la lista y dice, pero ¿no fomentan ustedes la convivencia, la igualdad, la fraternidad? No hay dictadura en curso que no organicen los Juegos Olímpicos. O sea, Corea del Norte, ¿no? Falta Corea del Norte. Corea del Norte con Cuba. Organizada, ¿no? No, porque no pueden, que si no. No, porque bueno. Yo creo que efectivamente pues esto se enmarca en el fenómeno globalismo, ¿no? De intentar desdibujar estas identidades nacionales y utilizando una herramienta potentísima que es el fútbol, ¿no? Que mueve masas y que apela a las emociones, a los sentimientos. Entonces, meternos en el mismo saco efectivamente es una configuración absolutamente artificial y encaminada a pues efectivamente, no sé, crear otro tipo de plataformas o otro tipo de alianzas que no son ni las históricas nuestras ni las que tienen sentido, ¿no? Pero bueno. Señores, ¿vamos a la publicidad? Vale, yo no he dicho nada. Yo me preguntaba decir algo? cuántos países pueden organizar, porque antes se hizo dos, ¿no? Japón y Corea es la última, Corea del Sur. Luego van a ser también México, Canadá y Estados Unidos. Ahora son también... Además, hay dos partidos, es verdad, creo que en Uruguay, no me acuerdo dónde. Paraguay, pero Argentina. Uruguay, Paraguay, Argentina. No, en el de España. ¿En el de España? Sí, Sí, en el de España, sí, pero eran partidos por así decirlo, homenaje por el centenario. Creo que era el centenario. Pero no son me acuerdo. partidos oficiales de la competición. Sí. Pues bueno, esto es lo Pues mismo por que eso, la selección del País Vasco. al final el Mundial va a ser de celebración mundial, ¿no? Claro. O sea, podía haber 195 partidos. Entonces, en Gibraltar esperemos que no, porque ya sería reconocerlo Ya como juega Estado, ¿no? Gibraltar. Sí, pero que no, que esos 195 estados no incluyan a Gibraltar como si fuera un estado más. Pero bueno, es el mismo fenómeno supranacional que la selección del País Vasco, la selección de Cataluña, que luego además no puedes poner el himno de España cuando gana la selección. O sea, es todo... Esa por suerte no está todavía en fútbol, ¿no? Está venido a menos. ¿Cuál es el deporte? no Había oficial. un deporte que tenía que ver con el surf o algo así, porque salió uno del PNV vestido de surfero. Era toda una imagen muy ridícula, pero no la he soñado. O sea, porque habían conseguido... o sea, tienen permiso, según la actual ley, por cierto, aprobada por el actual gobierno, tienen permiso a tener selecciones en las competiciones en las que no haya selección española. Exacto. Pues es Y lo entonces mismo era efecto. no sé qué deporte raro en el cual pudieron meter la selección vasca. Bueno, en todo caso aquí, atentos a la pista marroquí, ¿eh? Porque da muchas claves de lo que pasa en la política española, las connivencias del PSOE, en realidad de todo el socialismo europeo, con el lobby marroquí son evidentes, pero yo quiero recordar que uno de los mayores escándalos salió con uno de los gobiernos, Aznar, quiero recordar. Ya me falla la memoria, no me acuerdo si Aznar o Rajoy, pero del PP con toda seguridad. Y ahí también estaba, es decir, que al final el lobby es el lobby. Y el lobo es el lobo. El lobo está allá. Nos vamos a ir a la publicidad. Antes de la publi le recuerdo que tenemos la solución al sueño de cualquier varón normalmente constituido, que es tener una cabaña. No me diga usted que no, ¿verdad? Pues claro, o sea, pues eso, casas de madera bálticas. Esta empresa usted Carlos Astí se troncha, pero no me diga que no es verdad. O sea, me parece que todos lo hemos soñado alguna vez. Ser Jeremías Johnson, tener ahí tu... Bueno, pues no hace falta irse a las montañas rocosas para tener una casa de madera báltica como las que esta empresa de Villacarrillo en Jaén lo hace todo. O sea, enseña el muestrario, las pide, las monta, se encarga de que alguien se lo instale. Y tiene además un repertorio importantísimo, porque hay de todo, es decir, desde cabañicas pequeñas hasta casoplanes para vivir todo el año de 100, 120 y más metros, ¿no? Casas de madera báltica es, como su propio nombre indica, una variedad de casas de madera
traída precisamente de los países bálticos, que como usted sabe es una de las grandes fuentes de riqueza de aquellos países europeos, ¿no? La ventaja que tiene esta empresa es que usted coge el catálogo o llama por teléfono, lo mira, después me interesa este y arregla con ellos todo, cómo se lo llevan, cómo se lo montan, en fin, ya verá usted qué cosas. Hay casas de verdad impresionantes. Carlos Astiz, ahora, Sí. pues ahora le vamos a Tomaré recomendar nota. a Carlos un par de ellas. Que bueno, casas de madera bálticas. Vámonos a la publi y a la vuelta. Y a la vuelta vamos a ver esa cosa de Pedro del guerra civilismo que quiere reintroducir permanentemente en la sociedad española, y la posición del Partido Popular, que es la cosa más absurda del mundo ahora mismo. 22:47, 21:47 en Canarias. Vámonos al mogollón guerra civilista y a la actitud realmente pasmosa. Pasmo es la palabra del Partido Popular. Antes le recuerdo que tiene usted un regalo de Navidad que hacer. Eso seguro que lo tiene, y además tiene que regalar. Mi libro, claro, ya que estamos, El jinete de luz. Épica medieval española a tutiplén. Esto es una novela, pero todo lo que se cuenta es histórico, menos la batalla, mire usted por dónde. Porque la convicción general hoy, el consenso es que Clavijo en realidad no existió nunca. Y entonces, ¿se apareció Santiago a caballo o no? Y si no, ¿por qué durante siglos se pensó que sí? Y si no hubo batalla, ¿por qué se han encontrado tantas flechas, espadas, de todo ahí en el mismo lugar de La Rioja donde tuvo lugar? Y sobre todo aquella gente que tenía en la cabeza, el rey Ramiro de Asturias, que ¿cómo era? Musa ibn Musa, el Banu Qasi. Bueno, pues todo eso aparece aquí en esta novela, El jinete de luz, que tiene usted ya en donde quiera, en Amazon, en su librería favorita, para regalar esta Navidad. ¿Qué quiere usted que le diga? A mí me ha parecido una novela fantástica, pero esto es, en fin, uno, ¿qué va a decir de su niño? Bueno, pues eso. 22:48, 21:48 en Canarias. Vamos con el pasmo de Triana, que en este caso no es Belmonte, sino que es lo del PP, que es para no creérselo. Le recuerdo a usted cómo empieza todo. Es decir, llega el Partido Popular de Baleares, renuncia a pactar con Vox por el asunto del catalán, y lo que hace es buscar un acuerdo con el PSOE para mantener la ley de memoria. ¿Por qué? El mismo día que Pedro Sánchez anuncia además la apertura de los fastos para celebrar que Franco se murió hace 50 años. O sea, que también hace falta mala entraña para celebrar que alguien se ha muerto, ¿me entiende usted? Pero sí. Bueno, a Santiago Abascal, que se lo han dejado a huevo. Le escuchamos. Pero lo cierto es que los dirigentes del Partido Popular piensan como los dirigentes del Partido Socialista, en la mayor parte de las cuestiones. Y no piensan, cuando digo del Partido Popular, no hablo del Partido Popular español solo, de los partidos populares y partidos socialistas europeos. Y no piensan como piensan la mayor parte de sus votantes. Y eso no hay más que verlo en España. Nosotros hemos podido tener errores, y ya hemos pedido perdón públicamente por ellos, en votaciones. Pero acuerdos con el Partido Socialista, de ningún tipo. Ni sobre los jueces, ni sobre la televisión, ni sobre las comisiones parlamentarias, ni sobre la Comisión Europea en Bruselas. Sobre nada, sobre nada. Sí tengo claro es que si hay unas elecciones en este momento, Sánchez se va. Sánchez pierde, salvo que hagan como en Rumanía y las impidan, salvo que hagan trampas. Y no dimite por nada, y si es imputado él no dimitirá. Aún está por ver lo peor. Y lo grave de esta situación, insisto, es que la gente se acostumbre. Que la gente piense, que se acostumbre y se desespere, que piense no hay nada que hacer. Efectivamente, que desespere. Bueno, y luego hablaremos de la parte, digamos, más política de la situación de Sánchez. Sí que me gustaría bajar el balón al suelo sobre este asunto que en esta entrevista esta mañana en Radio Libertad contaba Abascal, que se la están poniendo de verdad, en fin, como no aproveches esto, macho, ¿verdad? Que de la cosa del PP con la ley de memoria, que es muy difícil de entender. Vamos a ver. Si ahora nos está viendo Pío Moa, abrazos Pío, dirá, ¿cómo que es difícil de entender? El primer partido que vota la condena del 3 de julio es el PP. Es verdad, pero reconóceme que es que sobre todo no tiene ningún sentido. Bueno. Sobre todo con sus votantes. A eso me refiero. Sus electores, sus votantes, incluso sus cuadros de base. Porque yo creo que es indudable que todas las referencias a Franco
Es decir, ya están fuera de lugar. Es decir, pero además, yo creo, la mayoría de la gente yo creo que la tiene claro, y también los votantes del Partido Popular, que esto es un intento desesperado por parte de Sánchez de intentar difuminar el acoso judicial que tiene y la corrupción, el olor a podredumbre que tiene. Yo creo que esto es una evidencia. Pero además de eso, yo creo que hay una cuestión que han medido mal. Y es que si abren la caja de los truenos y empezamos a comparar lo que hizo Franco, lo que consiguió Franco, lo que tenía la población española con Franco, es decir, y lo que tiene con los socialistas, salen perdiendo por goleada. Es decir, solamente hay que ver cómo la mayoría de nuestros padres o abuelos podían conseguirse una casa trabajando un miembro de la familia, con 2, 3, 4 hijos, teniendo casa, pudiéndola pagar en 7, 10 años, es decir, cómo el paro era prácticamente inexistente, cómo realmente había la posibilidad de progresar con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu inteligencia, cómo los hijos de los obreros fueron a la universidad o fuimos a la universidad. Y yo creo que esto son cosas evidentes. La educación en España alcanzó unos niveles que ahora se nos presentan como utópicos. Es decir, cuando estamos a la cola de lo que se enseña en nuestras universidades, del carácter, del prestigio que tiene la Politécnica de Madrid, por ejemplo, ahora, o la que tenía en el año 65, nada que ver. Es decir, pero es que cuando tú ves la cuestión de la vivienda, ¿cómo resolvió Franco el problema de la vivienda? Construyendo viviendas. Es decir, y esto es lo que hacen es simplemente intentar robar más, friéndonos a impuestos. Yo creo que en este sentido la deuda, es decir, el papel de España, la posibilidad del prestigio de España en el conjunto de Hispanoamérica, es decir, las cumbres iberoamericanas, es decir, yo creo que hay toda una serie de logros que lo que están intentando, lo que van a conseguir es que al final la gente se fije y diga, y empiece a ver libros y estudios mucho más objetivos, aparte de la miríada y la avalancha de propaganda que va a haber por parte de un gobierno que subvenciona todo tipo de basurillas. Es decir, pero que en esa comparativa es posible que Franco salga mejor parado de lo que está. Antonio, Gabriela, Miguel Ángel. Pero ¿para qué Sánchez se va a preocupar en gestionar algo que nos lleve a que una familia pueda prosperar, pueda tener una vivienda o dos con el trabajo de uno, a tener varios hijos, a que el estudiar sirva para algo, a que signifique una prosperidad, a que haya pleno empleo signifique que las familias pueden salir adelante cuando eso ya no ocurre? ¿Para qué si puede festejar el 50 aniversario de la muerte de una persona y dividir a la sociedad en dos bandos, dice él, y asegurarse así que quienes le apoyan nunca se giren al otro bando para una simple moción de censura, porque serían estigmatizados? Y además, si le hace falta, en este régimen que está muriendo en todo el mundo, no solo en España, en todo Occidente, si le hace falta tendrá el Partido Popular, igual que en todo el mundo, el Partido Socialista, para asegurarle los escaños que necesite para seguir gobernando. Al final quedan dos opciones, y es muy manido ya lo de hablar que izquierda y derecha ya no sirve para tanto, que el eje ha cambiado, va cambiando, pero es verdad que hay mucha gente a la que todavía eso le suena raro, le suena chino, y que el Partido Popular le sigue pareciendo una opción, pero luego uno rasca y votan lo mismo que el PSOE en casi todo. Ayer se unen a una conmemoración de la Pasionaria, ni más ni menos. Bueno, pero es el día a día del Partido Popular. En Baleares, la señora Proens es presidenta regional gracias a los votos de Vox, y cuando toca aprobar el presupuesto, en vez de cambiar la ley lingüística, que no significa prohibir el catalán, que de hecho han impuesto el catalán en Baleares, que no es el idioma local, pero lo han impuesto y han homologado el de todas las islas, no significa prohibirlo, significa que no sea un requisito, sino solo un mérito. Se da la vuelta y se va con el PSOE y le pide mantener la ley de memoria histórica, que por cierto Sánchez tiene que reivindicar la muerte de Franco y no la democracia o la transición, porque su propia ley de memoria democrática incluye la transición. Ley de memoria democrática, por cierto, pactada con Bildu, con los herederos de ETA. Entonces, si el Partido Popular no rompe con eso, con ese partido de Estado que es el Partido Socialista y sus satélites, es porque es parte de un régimen que está muriendo y se renuncia a oponerse a él. Mientras eso no se entienda, es muy difícil. Enfrente, bueno, pues en España está Vox, en Italia está Meloni, en Hungría está Orbán, en Argentina está Milei o en Estados Unidos está Trump. Hay una alternativa que va subiendo. En España está costando más, y yo creo que es no porque el Partido Socialista, que no engaña a nadie, lleva un camino, sino porque el Partido Popular engaña todavía a 6, 7, 8 millones de españoles. Menos a los jóvenes.
¿no? Sí, todavía, por eso digo todavía. Todavía. Sí, Hay una frase de Antonio Machado que luego la canta Serrat que dice algo así como: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas te la hará el corazón, ¿no? Entonces, efectivamente. Yo casi. no creo que haya dos Españas, creo que hay dos tipos de políticos. Uno, el que saca rédito de la división, pero ya no solo entre bandos de la guerra, sino pues entre hombres y mujeres, entre regiones, entre empresarios y trabajadores, ¿no? Entonces la división es rentable. Y luego hay otra España que cree en la concordia. A lo mejor el PP está todavía en eso de la transición, de bueno, ya hemos perdonado a Carrillo y esto ya está cerrado, ¿no? Entonces no se dan cuenta que no, que en cuanto pueden, pues hay otras personas que quieren la revancha. Luego, la ley de mal llamada memoria democrática, porque me parece una traición a los propios que combatieron en esa guerra civil. Ninguno estaba luchando por la democracia, ninguno. Entonces, me parece, de verdad, traicionar la causa noble, legítima, del que dio su vida pensando que, oye, que era lo bueno para España, sea de un bando o sea de otro. Y luego, teniendo en cuenta también que si cogemos a los personajes de aquella contienda, pues tenemos a Azaña o Negrín, que decían: prefiero que llegue Franco a que estos separatistas descuarticen España. Si vienen, les dejo... Entonces, no vamos a poder hablar de Azaña ni de Negrín, porque es que prefieren a Franco que a los separatistas. Es todo un disparate que yo creo que el ciudadano medio se da cuenta, el joven también, porque, oye, ya utiliza otros medios de comunicación, que son las redes sociales, y que no da por bueno pues lo que le dan a comer una serie de medios, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un debate, no sé, superado, y que habrá que hacer una ley de concordia y resaltar lo bueno y lo malo de los dos bandos, y, oye, desde la verdad, desde la objetividad, y que lo hagan los académicos, sin más. Sí, claro, a ver, o sea, después de durante la transición, vaya, después de la dictadura, había una especie de pacto, que quizás se suele un poco que llamas concordia, ¿no? Por utilizar también la palabra de Adolfo Suárez. El pacto era que no que nos iba a recordar lo que había pasado, sino todo lo contrario. Se recordaba también, de hecho hay una estadística por ahí de la cantidad de libros que se escribían en esos años, los finales de los 70, primeros de los 80, sobre el franquismo y sobre la guerra civil. Bueno, es un número impresionante. O sea que todo el mundo estaba recordando, estaba investigando, estaba hablando sobre ello. Pero justo porque se recordaba aquello, lo que no se quería era reproducirlo, claro. Es decir, reproducir un enfrentamiento entre dos Españas. Es verdad que algunos también incluso que se llegara a lo bélico, probablemente lo bélico ya en los plenos años 70 en Europa era un poco difícil crear otra guerra civil, pero desde luego sí que hubiera podido ser una cosa mucho más violenta. De hecho, en parte la transición violenta fue, pero que hubiera sido mucho más violenta y mucho más arriscada. Bien, el pacto era entonces: vamos a admitir que lo que tú has dicho un poco, Gabriela, en los dos bandos ha habido gente que ha combatido por cosas que ahora no compartimos, o si compartimos no seríamos capaces de hacerlo de esa manera, y luego había otros que netamente criminales. Por lo tanto, vamos a intentar abrir un tiempo nuevo, distinto, que recordando eso no vuelva a ello. Esa especie de pacto, que es el consenso, el tan traído consenso, el consenso de los consensos. Luego había consensos sobre políticas laborales, sobre la propia Constitución, pero ese es como el consenso que está detrás de todo. Ese consenso, la izquierda, en cuanto que pudo, dijo: no. O sea, yo no tengo por qué admitir que hubo malos en los dos bandos. Pero es interesante. En el mío hubo solo bueno. Eso pasa cuando desaparecen en realidad los referentes vivos de aquello. Es interesante, porque todo esto que empieza... Otra prueba de que estaba basado en el recuerdo. El consenso estaba basado en el recuerdo real. Y en el perdón. En el recuerdo real. No, es que la teoría de la izquierda es que esos años, insisto tanto en que se recordaba durante esos años, estoy pensando, por ejemplo, en el discurso de apertura de Juan Pablo Fusi, de apertura, en el discurso de aceptación, cuando entra en la Real Academia Española, que se dedica a esto, se repite muchísimo por la izquierda, que es que fueron años de olvido. No, que va, todo lo contrario. Fueron años de olvido y por eso la gente quería olvidar, y por eso pues dijo: venga, vale, nos reconciliamos, pero que si se hubieran recordado se hubieran dado cuenta de que el Franco y los suyos eran malos, malísimos, y los otros eran buenísimos. No. Había efectivamente recuerdo vital en muchos casos, claro. En otros casos, pues eso, pragmático, de decir: oye, no quiero volver a aquello. Efectivamente, a partir de, estamos todos pensando, no lo hemos dicho, pero es Zapatero, ¿no? O sea, el periodo es el que marca la diferencia. 2004 Zapatero dice, pero bueno, es un movimiento, tampoco Zapatero surge de la nada. La izquierda estaba de alguna manera, estaba incómoda con esto de no poder aprovechar, un poco también en la línea que has dicho tú, Gabriela, no poder aprovechar algo de la historia para enfrentar
a españoles. Eso le molestaba, y una cosa además donde ellos perdieron. ¿Cómo no vamos a aprovecharlo ahora para victimizarnos, para hacer al otro que sea el victimario absoluto, crearlo como el enemigo absoluto? Franco, 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 que ahora lo gritan muchos jóvenes en sentido real, pero ellos repiten Franco, Franco, Franco en el ogro, el ogro, el ogro, el diablo. Claro, la cuestión ahora es, una vez que la izquierda ya se ha ido de ese consenso, ¿no? Porque a mí la palabra concordia debo reconocer que ahora no me acaba de gustar. ¿Por qué? Porque ahora que se ha ido la izquierda de ese consenso, lo que veo es que el PP está continuamente fingiendo que todavía existe. Porque no son capaces de aceptar que esto ha pasado. Lleva 20 años, 2004, 20 años fingiendo que todavía existe, que es que hay unos señores malos que han tomado el poder en el PSOE. Oye, ganó un congreso Zapatero y Sánchez, más grave, ganó con el voto de los afiliados, o sea que algo representarán. Bueno, pues hay unos señores malos, extraños, que han tomado el PSOE, pero en realidad sigue habiendo un consenso entre los grandes partidos y tenemos que gobernar uno, luego el otro, y cuando uno lo haga muy mal en economía, el PSOE, pues llegaremos nosotros sin ideas, como decimos antes, y arreglamos la economía y luego ya, oye, es todo muy apacible y muy cómodo. Y claro, la cuestión es que esa, que es la mentalidad del PP, es ridícula, porque el otro ya se ha ido del consenso. Entonces, no está en eso. He dicho que no me gusta una parte de lo que decías, me gusta otra, que es que efectivamente, curiosamente, el proyecto radicalote, rompedor, dictatorial, protofranquista, que es la tercera opción, que es la de Vox, es decir, oye, recuperemos aquello. Y sin embargo se presenta en todos los medios de comunicación como una reivindicación de que hay que volver a matar rojos. Básicamente. No, claro, no. Es aquello. Lo que pasa es que es verdad que, a diferencia del PP, que finge que todavía existe, se hace desde el reconocimiento de que es que eso ya no existe. Y que, por lo tanto, todo lo que proponga la izquierda, el PP, es un poco lo que dices, venga, vale, homenajeamos a como contáis en vuestro periódico, a Pasionaria, ¿no? Vamos a homenajear a la Pasionaria, porque vosotros también homenajearéis, qué sé yo, a Fraga, ¿no? Pensando que va a haber una contrarréplica, pero no, eso no va a pasar. La idea inicial es vamos a homenajear a las mujeres que fueron diputadas y senadoras en las primeras Cortes. Típica idea del Partido Popular, es decir, vamos a parecer feministas y moderadas. Yo soy Clara Campoamor, vale. Y seguramente Edurne Uriarte, que no es ninguna analfabeta, no cae en la cuenta de que, coño, Dolores Ibarruri estaba allí. Era cualquier cosa menos un ejemplo de democracia. ¿Tú crees que no cae en la cuenta? Pues no lo sé. Estaba en la mesa, la primera, o sea, todos tenemos la imagen de la primera mesa presidencial, pero por la mesa de edad. En el PP llevan años blasonando de que la primera presidenta del Congreso, del PP, la del Senado, del PP, la primera ministra, de UCD. Sí, para ellos, la defensa de la mujer en la política es que son ellos quienes introducen, y no les falta razón, a las mujeres en los máximos cargos políticos de España. Estoy absolutamente convencido de que no caen en la cuenta de que en este homenaje resulta que van a coger a la mayor sicaria de Stalin que ha habido en la política española, que es Dolores Ibarruri, dentro del homenaje. Estoy completamente Pero si en las primeras Cortes la imagen típica es que la mesa de edad está Rafael Alberti y Pasionaria. Pero tú no puedes pensar, Miguel Ángel, de verdad, que la señora que trabaja con Borja Semper haciendo papeles ve esa imagen y sabe quién es cada cual? Pero has dicho, a ver, no, si me das ese argumento te tengo que dar la razón. Si esto no lo lleva ni siquiera Borja Semper, sino la secretaria de Borja Semper... ¿Y a Edurne qué le dicen? Pero tú has dicho Edurne. ¿Y a Edurne qué le dicen? A Edurne le dicen homenaje a las primeras mujeres parlamentarias. Pues claro que sí. Pero mucho peor, José Javier. O sea, al final, ¿qué es? En 1931, cuando se debate el sufragio femenino, el PSOE vota que no, o una parte del PSOE vota que no. Largo Caballero vota que no. Bueno, sí, o sea, claro. ¿Cómo les vamos a dejar que se erijan? ¿no? Bueno, pues seguramente en el PP han pensado eso siempre, claro. El PP dice, voy a pasar por ser... Yo creo de verdad, yo creo que ahí puede más esta idea de vamos a fingir que seguimos en la concordia. Entonces, nosotros homenajeamos a Pasionaria, al fin y al cabo tampoco la Pasionaria, tú has dicho las cosas malas, las cosas buenas es que al final de su vida se convirtió la mujer, pidió perdón, se confesó. Sí, o sea que hay que decir una cosa en todo caso, y al PC de la época, que Carlos Astilo conoce mejor que yo, creo, pero es verdad que hicieron un ejercicio de contención importante, ¿eh? Sí, o sea, si había una fuerza política en España, volvemos al mismo debate de ayer con Calvet y Durán y compañía, que igual hay que repetir, ¿eh? Si había una fuerza política en España capaz de hacer daño de verdad al régimen violentamente, era el PC, mucho más que ETA. No. El PC había abandonado cualquier idea de subvertir. Claro, a eso me refiero. A eso me refiero, que deliberadamente... los consensos occidentales. Pero a eso me refiero, Carlos, que renuncian a eso.
y renuncian deliberadamente a eso. Pero si había alguien que tenía estructura de gente en la calle para hacerlo, de hecho es la que utilizan para hacer el atentado de la calle Correo, lo que utiliza ETA, era el PC, y no quiso, es a donde yo quería ir. Pero es que ¿sabes? era otra España con otra formación, y otro PC probablemente. Sí, con otro sentido de la nación, con otro sentido de la convivencia, con otro sentido del perdón. De la concordia. La concordia fue posible, ¿no? Un segundo, Miguel Ángel, por favor, perdona. Y eran otros hombres que ahora no están. Yo creo que la gente que estaba mucho más cerca de la experiencia real de la guerra y de la justo división, a eso iba. y que todo el mundo tenía, mal que bien, la historia que por otra parte no es la de media España que luego ha seguido genéticamente pura contra otra media España que ha sido genéticamente pura, que es porque no es verdad. Pero yo he contado mil veces que yo tengo un abuelo en cada lado. Claro. Y no lo eligieron ellos, ¿eh? Sí, nadie tiene 8 apellidos rojos, ni 8 apellidos rojos, efectivamente. Cuando has tenido esa experiencia de una guerra real, pues no la puedes olvidar. No la puedes olvidar como uno no olvida nunca una enfermedad grave o una desgracia familiar, pero evidentemente no la quieres volver a vivir. Claro, y por tanto sabes gobernarla. Cuando llega una generación que ya no tiene nada que ver con la guerra real, para ellos solo es un juego y es una fantasía ideológica que es el animal de Zapatero y compañía, que resucita en gente que ya lo ha perdido. Bueno, ahora me llevas la contraria, es fantástico que Carlos me lleve la contraria. A una izquierda que ya lo ha perdido todo, que entrega el país a los fondos de inversión, que no tiene más que muñecos ideológicos para poder movilizar a sus bases, se pone el pañuelico rojo y reinventa un odio que, bueno, que ellos lo vienen muy bien. Es que eso justo se da cuando esa generación va muriendo, va dejando de tener presencia en la sociedad, en la vida civil, y ya va muriendo, y entra el PSOE, y además las ideas del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt pasadas por Columbia ya van triunfando en Occidente. En Estados Unidos, con la teoría crítica de la raza ya muy implantada, en España esta es nuestra teoría crítica de la raza. Sí, tienes razón. Es nuestra estoy de acuerdo contigo, efectivamente. División nuestra versión castiza de la negación de la historia, de la endofobia, etcétera, en nuestro caso es eso, efectivamente. Es esta. Sí, estoy de acuerdo. Y hace falta implantarla cuando ya no queda quien la refute y quien diga, no, yo he sufrido esto, yo no quiero esto para mis hijos. Aquí nos perdonamos. Pues se nos está echando el tiempo encima, no quiero que que se estamos repita. nosotros tan ricamente. Carlos quería llevarme a la contraria. Sí, muy Yo quiero rápidamente. complementar. La transformación del Partido Comunista de España, dirigido por Carrillo y La Pasionaria, es realmente una adaptación a lo que están designando los grandes poderes de Occidente, y en concreto la Unión Europea, en ese momento el mercado común. Es eso, es una transformación porque la Unión Soviética pretende mantener una cierta tensión, y lo que ven es que la inmensa mayoría de lo que es el poder decisivo en España, es decir, la transformación o la hace el régimen, que es quien la hace realmente, pero la muerte de Carrero quiebra el paso, la transformación de la propia dictadura en una democracia, y el PC lo único que hace es aceptar la imposición que viene de Washington y de Bruselas, o de Alemania fundamentalmente, y de Francia, para someterse. Es decir, por eso surgen a su izquierda multitud de grupos. Y ETA es un ejemplo, pero también todos los partidos comunistas con el marxista, PT, leninista, el PT, todos los que conocemos, que dicen, no, seguimos en guerra, en la guerra de clases. Pero el PC ya no está en eso, el PC está en asumir lo que decía el mercado común. Lo siento decepcionarte, pero no considero que me hayas llevado la contraria. Me parece que es perfectamente complementario. Está explicado cómo se llegaba a eso. Un minuto que hay que ser la policía. También, yo es que necesito compensar que he hablado bien de La Pasionaria recordando otra figura, Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, eso que estáis describiendo, de hecho era el que dirigía el PC y era el que se sacaba la foto de los eurocomunistas que aceptaban el orden europeo, ¿no? Enrico Berlinguer. Con el francés y el italiano correspondientes. Está ahí, está en esto que describís en los años 70, está ahí en los años 80. Ese mismo Santiago Carrillo, en los años 2000, después ya de llegado Zapatero, sale un día en televisión, les ponen un día en televisión a él y a Manuel Fraga, que ya lo hemos citado. Manuel Fraga se queda absolutamente convulso de lo que ve, porque Carrillo se apunta a todo esto y empieza a criticarle cosas. Sí, señor. Entonces, Fraga, que es plenamente consciente de todo lo que se ha olvidado, perdonado, mirado para otro lado en torno a Carrillo, darse cuenta de que está en una España años después, estaba ya muy mayor Fraga, ¿no? Y bueno, y también Carrillo, obviamente, los dos estaban extraordinariamente mayores, pero ver cómo eso, a la vejez virueles tan mayores, en vez de mantener esa especie de concordia de los últimos 30 años, es capaz de volverle en persona
todo lo que el ambiente zapateril estaba volviendo contra la derecha. Hay que tú recordar has sido un franquista, tú has hay estado que en un recordar gobierno. el homenaje de Peces Barba a Carrillo y el regalo de cumpleaños que fue la retirada de la estatua de Franco de la plaza de San Juan de la Cruz. Claro, pero por eso, o sea, que esa figura, o sea, la figura que presuntamente está en la Concordia, protagonizando la Concordia en el 78 o en el 81, cuando queramos, en el año 2000, no me acuerdo cuándo fue esta escena concretamente, pero pongamos 2008. En el año 2008 saca toda su artillería para acusar a Fraga, que como tú decías, en realidad comparamos moralmente y obviamente el que sale perdiendo es Carrillo con creces, ni siquiera con la eximente de pasionaria de al final haber pedido perdón y haber comulgado y todo esto. Pues es capaz de hacerlo, ¿por qué? Porque se siente envalentonado, porque Carrillo ha detectado, otra cosa no, pero de política sabía algo y de ambientes políticos sabía algo, había detectado de que ya era la suya, de que ya no tenía ningún motivo para disimular sus crímenes, sus tropelías, y que era capaz entonces de volvérselas contra el otro porque es su enemigo. ¿Sabe usted para qué ha servido al final todo esto que ha montado la izquierda? Para que una generación entera, sino dos, sepa algo que ya no se le iba a enseñar, que son las tropelías de la izquierda durante la Segunda República y la Guerra Civil. Seguramente en España no se habría vuelto a hablar de paracuellos, salvo en círculos muy limitados, de no ser porque la izquierda encima ha sacado pecho. Pues me estáis quedando, pues como vais a quedar. En fin, Publi, hay que ser la publicidad, porque hay que hablar de lo de la operación esta de captura de medios, que es la cosa más obscena que se ha visto aquí. Desde cuando empezó a dinamitarse la cadena de prensa del movimiento y darle cabeceras a los amiguetes y tal, bueno, esto todavía muchísimo más inmoral. Enseguida lo vemos. Con motivo de cumplirse los 200 años del nacimiento de Matías López, hacen una nueva edición especial, Matías López, presentando el chocolate 100% puro Venezuela. Se ofrecen 7 sabores, desde el intenso negro 100%, dulce amargor del negro 70%, la deliciosa avellana tostada, el dulce tostado, el chocolate con leche, el a la taza, el capricho. Cada bocado es una obra de arte que se derrite en la boca. Ediciones limitadas y numeradas. No querrá perderse esta delicia. Ya puede conseguirlos en el número de teléfono 609-619-784 o en su página web www.chocolatesmatiaslopez.es. ...23-18, 22-18 en Canarias, nos vamos a Barcelona el viernes. Ya sabe usted, recuerde que hay acto en Barcelona del Club de Amigos, que allí estaremos Joan Garriga, José María Francas y servidor de usted para hablar, mire, de lo que a usted le apetezca, porque al final es un formato enteramente abierto. No es que vayamos a hacer ayer el programa, que ya me gustaría, va a ser uno de los debates habituales del Club de Amigos, en este caso en Barcelona, pero hay que apuntarse. Porque como es en un hotel, hay que llamar antes, apuntarse por el espacio, etcétera. Así que si le interesa, 91-616-2464, pues allí estaremos charlando un buen rato, hablaremos absolutamente de todo, luego picotearemos algo, que eso sí que está previsto, y andando, nos lo vamos a pasar fenomenal. Viernes a las 8:30 de la tarde en Barcelona. Bueno, los 125 millones de euros del gobierno. O sea, no hay dinero para Valencia, tienen que devolver lo que les van a dar, o sea, una cosa de locura. Pero para esto, 125 millones, que es una barbaridad de dinero. ¿Para qué? Para digitalizar, ya. Omito sacar el dedo que usted pensaba que yo iba a sacar y que no lo haré. Bueno, sí, lo único. Informe Gutiérrez. Sánchez y el Partido Socialista no están en el gobierno de España para servir a los españoles, sino para servirse de ellos. El objetivo es permanecer en el poder a toda costa. Por ello, el Ejecutivo se esmera tanto en cuidar su imagen con el dinero del contribuyente. El Consejo de Ministros ha acordado elevar hasta los 125 millones de euros las subvenciones a los medios de comunicación. El objetivo de esta ayuda es que los medios ofrezcan información veraz a la ciudadanía. La realidad es que Sánchez riega a la prensa cuando ha estallado el que será probablemente el mayor caso de corrupción de nuestro país.
protagonizado por su propio gobierno. Los frentes judiciales son muchos: el hermano y la esposa del presidente, el fiscal general, la trama Koldo, que afecta a ministros y a las comunidades autónomas antes gobernadas por el PSOE. El fuego está por todas partes y Sánchez ha decidido apagarlo a golpe de talonario, confiando en que la prensa, o como los llama, pseudomedios y digitales, callarán si tienen los bolsillos llenos. Este montón de dinero del contribuyente destinado a los medios contrasta con otras partidas realmente necesarias. Por ejemplo, desde Moncloa aseguran que no pueden mejorar la oferta a las aseguradoras de Muface para que los funcionarios puedan seguir siendo tratados en la sanidad privada. Las aseguradoras perdieron 600 millones de euros en el periodo 2021-2024 por la insuficiente licitación. El gobierno no desea mejorar la oferta para que no trabajen a pérdidas y ya plantea absorber a los 1,5 millones de funcionarios en la sanidad pública. Una sanidad ya colapsada de por sí, con una lista de espera de 850.000 pacientes. Es la puntilla al sistema, pero para esto no hay dinero. Tampoco hay fondos para el sector primario valenciano, que ha visto sus campos arrasados por la gota fría. El 80% de los agricultores afectados no cumplen los requisitos para optar a las ayudas. Para ellos no hay dinero, como tampoco lo hay para las 120.000 personas que han perdido sus vehículos. El gobierno solo ha aportado 465 millones de euros para renovarlos, un importe que solo da para sustituir un tercio del total. La ayuda no llega ni a los 4.000 euros por coche. Para los que han perdido sus negocios, el gobierno les da apenas 5.000 euros por cabeza. Imposible volver a levantar la persiana así. Queda claro que el gobierno solo otorga ayudas a aquello que potencia su agenda ideológica y que le sirve para seguir en Moncloa. El Ejecutivo ha anunciado además otros 50 millones de euros para mejorar los centros de menas en Canarias. Lo hace mientras hay miles de familias en Valencia sin casa y mientras mantiene todavía en contenedores a las víctimas del volcán de La Palma. El dinero público solo sirve al gobierno, no a los españoles que lo aportan. Pues ahí estamos. Y por lo menos a Gaceta le darán dinero para que se digitalice. Confiamos en que no. No creo que, ojalá, pero de Sánchez no. La verdad es que es horrendo, ¿no? Es lo que decía antes Carlos, que antes lo que decíamos, se vivía mejor, había una prosperidad, y ahora hay un presupuesto más caro que nunca, que año tras año se gasta más, se nos saca más dinero de los bolsillos. La recaudación, efectivamente, estamos en récord permanente. Sí, y se nos esquilma cada día más y no se recibe nada comparado con lo que se recibía antes. Y de hecho lo podemos comprobar en el transporte público, por ejemplo. Los trenes fallan cuando antes en España no fallaban, las carreteras están cada día peor, cuando antes siempre hemos presumido del sistema de autovías desde hace 30 años. ¿Y ahí en qué se gasta el dinero? Bueno, no sé, en salvar a los valencianos no, en limpiar Valencia tampoco. Se gasta en comprar medios de comunicación, se gasta en casos de corrupción, se gasta, y no lo hace solo el Gobierno central, hay que decirlo, la Comunidad de Madrid, la superliberal Comunidad de Madrid, tiene el presupuesto más caro de la historia y gasta en medios más que nunca también. No es solo el Partido Socialista, es una práctica que tienen estos, pues no sé cómo llamarlos, estos autócratas, estos casi absolutistas, estos gobernantes que tenemos, que tienen este método de sacar de los bolsillos de quienes trabajan y quienes producen para ponerlo en aquellos de quienes favorecen al poder. Es un, no sé, un despotismo iletrado. Se me ocurre. ¿Es la muleta necesaria de la partitocracia? Sin duda. Es decir, yo creo que en este caso, los globalitarios, porque yo creo que son estos gobernantes que nos roban para imponernos una dictadura totalitaria, que no es solamente decir el Partido Socialista. No. Es decir, el señor el criminal mayor que dirige el gobierno, no se quita el ojete colorete de la solapa ni muerto bien, vamos, ni muerto. ¿Por qué? Porque realmente esa agenda la tienen que imponer, esa agenda de destrucción de la familia, de la patria, de las libertades, la tienen que imponer, pero no la impone él solo. Es decir, yo creo que vamos a asistir a una represión, al mismo tiempo que se compra a los medios, una represión total sobre la disidencia. Por eso ya lo intentó Pedraz, bajo el impulso del gobierno, es decir, intentar controlar aquellos canales de información que no están bajo el control del gobierno. Se lo intentó intentando cerrar Telegram, lo va a intentar ahora con X,
Pero yo creo que además lo que hay es que vamos a asistir a una represión desatada contra todo aquel que explique una posición disidente. Yo creo que además en este caso el concepto, el modelo chino, de control permanente de lo que es tu vida, de lo que haces y quién eres, lo está implementando no solamente el Partido Socialista, lo está haciendo también el Partido Popular. Ayuso está llenando de cámaras, hay en las escaleras del Metro de Madrid puedes encontrarte 6, 8 cámaras por cada tramo de escalera. En la remodelación de las nuevas, de otras estaciones, está llenando de cámaras, de controles. Pero es que el Ayuntamiento de Madrid está esquilmando a los usuarios y a los madrileños también implementando. Alrededor del puente de Vallecas, de lo que es la estación de metro de Puente de Vallecas, hay 250 cámaras reconocidas por el propio ayuntamiento. Esto significa que realmente el modelo que tienen todos estos es una dictadura totalitaria en la que tú no puedas hacer nada que el poder no quiera que hagas. Y al mismo tiempo te roban para imponer esa dictadura. Y se plantea el mundo o la sociedad a dos velocidades. El poder, controlando cada vez más espacios, recortando cada vez más zonas de libertad, sacándote el dinero y chupándote la sangre para pagarse ellos una vida de lujo, mientras tú tienes una vida en la que los servicios, como decías, cada vez funcionan peor, porque no solamente eso, es la educación, es la sanidad, son los transportes, es la vida en general de los ciudadanos mucho más difícil en un esquema de destrucción de nuestra sociedad, de destrucción de los individuos y de destrucción de las naciones, ¿no? Miguel Ángel. Sí, como lo has dicho, parece así como muy sinuoso. Sí, y de hecho es que voy a hablar de eso. Untuoso, más bien. Yo es que creo que va a ser, yo creo que van a apurar mucho más los métodos porque son más eficaces y más invisibles, más eficaces por más invisibles, los métodos sutiles, ¿no? Los métodos pues como estos, ¿no? Subvencionar a la prensa solamente habla de ti de una manera buena, la gente por lo tanto ya está contenta con lo que haya, ¿no? Yo creo que bueno, hubo un debate, ¿no? Hace unos años sobre cuál de las dos distopías típicas del siglo XX era la que nos iba a oprimir. La distopía de orwelliana, que es eso, la del control absoluto, la de la represión, la de cuando te sales un poco absolutamente palo y violencia en el fondo, ¿no? Y luego estaban los que decían, no, es la distopía de Huxley, ¿no? La de un mundo feliz, la de gente contenta de una manera bobalicona, pues porque en la distopía de Huxley, en un mundo feliz, pues tomaban una droga que les hacía felices, pero esto puede ser también... El soma. Sí, sí. Que hay un recuerdo al mundo hindú, ¿no? Y a este tipo de bebida de los dioses, pero que también puede ser no una sustancia, sino eso, que veas la televisión y todo sea bonito, que te eduquen y te digan, no, ser buena persona, pues es eso, no rebelarte, estar feliz, poner la sonrisa, esta bobalicona de bebé perpetuo, ¿no? Que dice Philippe Mouret, ¿no? Entonces, yo en este debate yo creo que el que de momento lleva las de ganar, yo creo que es Huxley. O sea, sí, absolutamente. Por ejemplo, una rebelión fuerte en la ciudad que se denomina más aburrida del mundo, la capital más aburrida del mundo, Ottawa, Canadá. Bueno, pues ahora van a hacer ya 3 años, hace 3 años hubo un pedazo de rebelión en la cual los camiones canadienses ocuparon toda la ciudad, la inmovilizaron, Trudeau salió volando en un helicóptero como si le vinieran los salvajes hacia un paradero desconocido. ¿Cómo se acabó con esto? Con palos, con metralletas, con policía, no hizo falta nada de todo esto. Fue algo tan sencillo como que Trudeau cogiera el teléfono y dijera a las compañías de seguros, ¿le quitáis el seguro a los camiones, amigos? Y ellos dijeron, sí. Llamar a los bancos y dijera, ¿le quitáis las cuentas corrientes? Sí. Llamó a las aplicaciones estas que hay de crowdfunding, de recopilar fondos, y les dijera, ¿dejáis de recopilar fondos para estos camioneros malditos rebeldotes? Sí. Se acabó la revuelta. A la semana los camioneros que no podían pagar nada, que estaban ilegalmente sin seguro y si les pasaba cualquier cosa no tenían cobertura y que además no podían recibir dinero de la gente porque las aplicaciones de crowdfunding pues se lo habían negado. Aplicaciones, por cierto, que al principio pensaban quedarse con el dinero que ya habían recaudado, luego ya fueron sensatas y se lo devolvieron a las personas que lo habían entregado para los camioneros, pero incluso tuvieron la osadía de pensar en quedárselo. Bueno, de esta simple manera, ¡pum!, se acabó y nadie se acuerda de esa revuelta. Si hubiera entrado la policía, hubieran muerto un par de camioneros, otros 3 hubieran quedado lisiados y 50 hubieran ido al hospital, pues obviamente todo el mundo hubiéramos dicho, Dios mío, Trudeau sí que es malvado. Pues no, Trudeau sigue siendo eso, el bebé feliz con cara bobalicona que nos dice, pero ¿por qué no sois felices cada uno en vuestra casa, tolerando todo lo que pasa, si este nuevo orden nos va a dejar a todos muy felices? Hay una frase de Roberto Calasso en La ruina de Cash
que es algo así como la alternativa que se le ofrece al hombre contemporáneo, es o la delación o el dinero. Es muchísimo más amable el dinero. Claro, el mundo de la delación era el mundo Orwell, el mundo totalitario. No, esta es otra guerra, claro. Es otro tipo de... De ahí lo acertado de la definición del término, mejor dicho, de Carlos Astiz de globalitario. Porque está bien. Una cosa, ya que he citado las dos, porque siempre se habla de esas dos, bueno, este fue el debate en los años 70, Neil Postman, entre estas dos distopías. Yo creo que hay otras dos, menos famosas, pero también muy iluminadoras de lo que está pasando ahora. Son un poquito anteriores, son justamente de principios del siglo, o del cambio de siglo incluso. Es el texto sobre los 3 diálogos y el discurso del anticristo de Soloviev y El Señor del Mundo, de Benson. Sí. Ambas, no sé si Benson, que es un poco posterior, había leído Soloviev o no, pero ambas son muy similares. Lo que nos dicen también es que va a haber un gran gobierno mundial que en nombre de la paz, de la concordia, pero si ya por fin hemos alcanzado esa paz a la que tanto aspirábamos, nos va a imponer un poder absoluto en el que solamente una cosa va a estar excluida, en tanto en uno como en otro, que es... Porque va a imitar en todo al cristianismo, de hecho, va a utilizar estas palabras como amor, concordia, pero sin paz, Dios. pero sin Dios. Pero sin Dios. Pero sin Dios. En mi novela El final de los tiempos, por cierto, hay una parodia fíjese usted, o sea, esto está escrito hace 27 años. De la Iglesia de la Solidaridad lo llamaba. No sabía que iba a llegar Francisco al Solio Pontificio, como es lógico. Pero lo lees ahora y dices, madre mía, qué cosas. Esto después de hablar de los diálogos y del discurso del anticristo y mencionar a Francisco, creo que es una transición... Esa asociación está en tu mente. No, pero porque esa es la idea. El anticristo es... muy parecido a Cristo, o sea, no puede ser una cosa completamente contraria, eso ya es Satán, Luzbel, una cosa que se le ve mal. El anticristo es el que se parece en todo a Cristo, pero sin Cristo. Ese es el pequeño giro que lo hace disimulado, cuadra muy bien con la idea de Huxley en realidad. Bueno, yo creo que el tema de los medios es evidente que es, vamos, un intento de controlar otro poder. O sea, ya tiene el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el cuarto poder, ¿no? Los medios de comunicación. Entonces, esto no se parece mucho a una democracia, cuando el principio fundamental es una división de poderes. Ya ha anunciado Sánchez también un plan, ¿no?, de regeneración democrática, para ir en contra de los bulos y para ir en contra bueno, pues del fango, de la información, que veremos en qué se concreta. Pero bueno, dar un punto de esperanza, es que hay un nuevo ciclo, ¿no? Y entonces hay un nuevo ciclo y nuevos medios. Entonces están las redes sociales. Entonces, igual que ha pasado con Bolsonaro, con WhatsApp, igual que intentaron a Trump cancelar la cuenta de Twitter. Ahora, en Rumanía, creo que han anulado las elecciones de la primera vuelta. Sí. El nombre de que en TikTok había mucho vídeo. Que había mentiras. Exacto. Es que hay que anular las elecciones cuando en la campaña electoral hay mentiras. Exacto. Pero bueno, hay esperanza, pero que es una vergüenza que 1.000 millones de euros que se han hecho en subvenciones a Radio y Televisión Pública Española y pierden 4 millones. Y encima renuncian a la publicidad, ¿no? Bueno, y en la agencia EFE se han repartido 500.000 euros en bonus con unas pérdidas mínimas. Que sepa usted, por cierto, que esto no solo pasa en España, ¿eh? Que uno siempre piensa, es que el extranjero, la prensa es más libre. Vamos a ver, en Francia la prensa papel está íntegramente comprada, literalmente, porque el gobierno es el que le subvenciona el papel. Y sin papel, evidentemente, no hay prensa, y en Francia se lee mucho más papel que aquí. Pero en la televisión, por ejemplo, a la única cadena que trataba de salirse del redil, que era el CNews de Bolloré, están haciendo la vida imposible. O sea, que digamos que la mecánica va siendo cada vez más generalizada. Y las redes, efectivamente, son una alternativa. Hoy Zapatero ya estaba asomando a la patita, la pezuñita en su caso, ¿verdad? Así con pelitos y tal, diciendo que lo que hace falta son redes sociales públicas, o sea, controladas por el Estado. De hecho, claro, Rumanía, que me parece un caso súper interesante, es que, a ver, que es que estamos en la Unión Europea y ha habido unas elecciones que se han anulado, que han dicho que no nos han gustado los resultados. Es una auténtica salvajada, pero es una salvajada aquí, va a hacer lo mismo. Pero allí, en Rumanía, mi primera pregunta, yo tenía la casualidad que estuve en Rumanía en mayo, ¿no? Probablemente invitado por los malos, ¿sí? Por los que han dicho que ahora, por todos estos, sí, pero bueno, me invitaron en mayo y entonces, claro, me puse en contacto a los que estaban allí y dije, bueno, ¿cómo se vive esto en las calles? ¿Os han anulado unas elecciones democráticas con la excusa ridícula de que es que ha habido mentiras? ¿Qué está habiendo? ¿Una revolución? ¿Una rebelión? ¿Una manifestación? ¿Una sentada? Algo.
En un país, por cierto, Rumanía, que cuando haces cosas malas antes de las Navidades, hace 35 años, eso significó cosas muy malas para el gobernante. ¿Cierto? Navidades del 89, Ceausescu. Sí, pero bueno, a los dos Ceausescu. La situación no puede ser más parecida, al menos en términos temporales. ¿Qué estaba pasando en Rumanía? Nada, efectivamente. Nada. Carlos, ibas a decir... No, que es simplemente una demostración de la dictadura totalitaria a la que nos quieren llevar, es decir, que no es una cosa de España, que es un programa, es decir, y el autócrata lo exhibe en su solapa, ¿no? Es decir, es el programa de la Agenda 2030, que es justamente todo esto, y el objetivo político es la dictadura totalitaria. Lo importante del totalitarismo es que abarca todos los aspectos de la vida. Claro. No es ni la violencia, ni los uniformes, pero todo eso es accesorio. Entonces, lo importante es el objetivo. Es que todo en tu vida esté regulado bajo el mismo imperativo de poder que dicta otro y que tú te adaptes. Y eso es lo que se está educando. Correajes, se está educando que el totalitarismo es lo que tú estás diciendo que no. Exactamente. Es muy importante que lo digas. Sí, señor. Pues se está diciendo, de hecho ya se utiliza la palabra, a cualquier persona que sea un poco contundente o tal, ya se le llama nazi. Sí. O sea, por lo tanto, todo lo que sea sutil, amable, lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí. Comprensivo y se mueva, es por definición en la mente de mucha gente, sobre todo de jóvenes. Hay jóvenes que ya están hartos de todo, entonces se han pasado al otro lado, pero hay otros muchos que van a clase y, hombre, pues les enseñan cosas, pues las asimilan. ¿Qué le vamos a hacer? Y muchos lo están asimilando de la manera equivocada que tú estabas diciendo. Ejercicio de agudeza auditiva, póngase usted, aunque no lo entienda, da igual, un audio de Macron, un audio de Trudeau, un audio de Úrsula, un audio de Pedro, que este incluso lo entenderá, y fíjese solo en el tonillo y en el terciopelo que envuelve la voz. O sea, es eso, es decir, él te va a hablar así para que tú te des cuenta de que él no es peligroso. Te va a dominar, pero tú no vas a sufrir. Al revés. Bueno, pues ahí estamos. Son de Zapatero, blanda. Por cierto, a Zapatero le han montado un pollo importante en Estrasburgo. Nos lo hemos dejado antes atrás, vamos a recuperarlo, Raquel, lo que le ha pasado a Zapatero cuando ha llegado allí, que también ya le vale. ¿Lo vemos? Vamos a por ello, venga, lo tenemos ahí, le han echado la culpa a Jorge Buxadé y a Germán Terz. Pero allá había más gente que ellos dos, y hay una eurodiputada del PSOE que se ha retratado, diciéndole a uno, ¿tú qué haces aquí? Que yo soy eurodiputada. Y no solo eso, sino que ha arrancado el teléfono. Esta no ha sido sutil, algodonada y suave. Está ido más el lado el bueno. Pelo de la dehesa. Sí. En fin, lo tenemos. Venga, vamos a por ello de inmediato. ¿Qué se nos queda atrás? Bueno, mientras aparece, puede usted contemplar la pose de Miguel Ángel. Estamos. Venga. Puede manifestarse y nosotros no. Claro, sí. ¿Sí, señor? ¿Nos ha grabado la cara? No la llamada del Parlamento. La izquierda lo hace, nosotros no podemos hacerlo. No, hombre. Ya está. Acero. Excuse me. ¿Qué tal con Maduro? Asesor de dictadores, asesor de asesinos. Eso es a lo que te dedicas. Asesorar asesinos. Se han enfadado mucho en el mundo moderado con Jorge Buxadé por esta intervención. Bueno, vale, yo entiendo que cuando uno guarda lo que estaba diciendo antes Miguel Ángel de la Concordia y eso, pues sí, pero Zapatero, ¿qué quiere usted que le diga? O sea, con él, cuando él empezó, sí, o sea... Debería estar en la cárcel, Zapatero, hombre. Pues eso. Esa es la cosa, de Zapatero. Todavía puede gracias a Zapatero de que no estaba Carlos Astiz allí esta mañana. Hombre, por supuesto, es que además hay una cosa que es un agravio comparativo claro, ¿no? Es decir, lo dice Buxadé con claridad. Es decir, yo creo que efectivamente hay un momento en el que tienes que romper el consenso, tienes que sacar los pies del tiesto, porque no puede ser aceptable que la Unión Europea esté dándole un trato de favor, un trato privilegiado a un tipo que es el enviado, simplemente el correveidile de Maduro, de una dictadura sangrienta que tiene cientos de presos políticos, que ha robado unas elecciones
y parece que no pasa nada. Y este señor no puede tener una vida normal políticamente hablando en las instituciones europeas si estas dicen que son democráticas. Me parece que es una evidencia. Bueno, es que son democráticas, ¿no? La democracia ha derivado en esto, o sea, tolerancia represiva, si todo lo que vaya en contra de las buenas palabras y las buenas formas, que tiene un trasfondo negro, es reprimido. Lo que tenga buenas palabras y vaya a favor de corriente. Zapatero es posiblemente el ser más abyecto del siglo XXI español, es el arquitecto de la España en la que vivimos, es el mayordomo del globalismo el en España. beneficiario del 11M, que todavía está sin explicar. Beneficiario yo creo que es algo muy generoso para Zapatero, llamarlo solo beneficiario. Creo que es algo más que eso. Y sin la duda. España en la que vivimos, a mí cuando este juego, ¿quién es peor, Sánchez o Zapatero? Creo que infinitamente es peor Zapatero que Sánchez. Sánchez fue capaz de pactar con Ciudadanos y hubiese pactado con el tío más patriota y más antisocialista de España con tal de vivir la Moncloa. Zapatero es un fanático, con todas las letras, que ha servido al globalismo para implantar su dictadura en Pero España. este es el camino, es decir, romper la normalidad. No es normal que un tipo como Zapatero pueda no estar delante de un juez, sino delante de unas cámaras, en el Parlamento Europeo. Yo creo que además hay que romper ese consenso, hay que romper la buena educación, porque lo que tenemos enfrente son criminales. Total. Señores, a la publicidad, que hay que hablar de corrupción. Venga. Vamos a hablar un poquito de Begoña y eso, que mañana habla Ábalos. Y ya veremos, sí, y a ver lo que le preguntan. Claro, que va a ser. Usted ya sabe que después de aquel magnífico plantel de Estudio 1 con José Bódalo, José María Rodero, José María Rodero, Sancho Gracia, Jesús Puente, Luis Prendes, o sea, los mejores actores que ha habido en la España del siglo XX, que Mulón y Gabriela no se acordarán porque son muy jóvenes, pero nosotros ya nos acordamos de ellos. Después de eso, Ábalos. O sea, nadie mejor. Pero vamos, ni Pepe Sacristán ni nada. O sea, lo de Ábalos es, a mí, de verdad, yo lo envidio. Qué capacidad de ficción, qué cosa más impresionante, qué tío. Y de narración, ¿no? De la ficción, ¿no? ¿Y cómo, con toques de lirismo, ¿no? Soy un hombre solo. Sí, señor. Sin secretaria. Sin secretaria. Con el mayor drama. Sin secretaria. Sin chofer, sin secretaria. Cómo acampana la voz, cómo proyecta una cosa y tal, y los gestos. De verdad, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Qué tío más grande, vamos. O sea, vamos, imagínese usted cualquier película de Víctor Mature con Ábalos. 7 Oscars. Bueno, hala, vámonos a la publicidad y lo vemos a la vuelta. 23:47, 22:47 en Canarias. Vamos a dedicar la recta final del programa a la cuestión de la corrupción, de la mayoría Frankenstein del gobierno. Pues vamos a hablar porque, mire, es un mundillo, o sea, les interesa a ellos. Del Tratado de la Pesca, pues tampoco vamos a hablar mucho, básicamente consiste en que nos habían ofrecido cortarnos la cabeza, y nos hemos enfadado mucho y al final hemos aceptado que nos corten una mano. Básicamente esto ha sido, y Planas está contentísimo. Bueno. Y lo de Ábalos mañana es importante, porque siguen saliendo cosas. Atentos a lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en el corrillo con la prensa en la Copa de Navidad. Y no sé si sería por el efecto de la Copa o algo, pero el asunto es que ha cantado. Creo que tenemos, en estos corrillos no hay declaraciones grabadas, todo eso off the record, que se dice, ¿no? Entonces, nunca hay entrecomillados, pero la gente lo cuenta, eso por supuesto se sabe que va a pasar. Y El País se descolgaba, y no es baladí que haya sido precisamente El País, con esto que ha dicho Pedro Sánchez. Y no es una proyección, me da la impresión. Sánchez cree que el PP tiene información privilegiada sobre decisiones judiciales y que juega con cartas marcadas. Manda colondrines que lo diga el de la Fiscalía. Pero bueno, en fin. ¿Para qué dice esto? Pues esto lo dice para crear movidilla, claro. Y recuerde usted lo que dijo en su carta enamorada. O sea, la ofensiva de él va contra la prensa y contra los jueces. Bueno, al margen de que Ábalos hable mañana, por otra parte tenemos el asunto Montero, que ha ingresado su mano, ella sola, de momento en la unidad de grandes quemados, porque la puso en el fuego. Vamos a ver la historia. Lo dijo en el Senado. Carlos Moreno es un magnífico servidor público. Pongo la mano en el fuego. Aldama le advirtió. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. Pero ella se reafirma ahora en el Congreso. Defiendo la honorabilidad, defiendo la profesionalidad, el compromiso de Carlos Moreno. Es un servidor público digno por el que vuelvo a poner, como siempre, la mano en el fuego.
María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, insiste en defender a ultranza a su mano derecha en el Ministerio, Carlos Moreno, que ya está en el punto de mira del caso Koldo. El comisionista de la trama, Víctor de Aldama, le ha salpicado tras afirmar en sede judicial que mantuvo varios encuentros con el jefe de gabinete de la número 2 del Gobierno. En su escrito presentado la semana pasada ante el juez instructor del caso, afirma que Carlos Moreno cobró 25.000 euros en mano por una comisión y consiguió, entre otros, aplazar la deuda de casi 1,5 millones de euros de una de sus empresas, Pilot Royal Estate, con Hacienda. Lo cierto es que María Jesús Montero, tras semanas negando encuentros de personas de su equipo con el comisionista, confirma ahora que pudieron producirse al menos 4 de estas reuniones. Llama la atención ahora que Víctor de Aldama, que ya pidió al juez que se hiciera con una copia del documento de la agencia tributaria que confirmaba su aplazamiento de la deuda, no se hubiese dirigido desde un inicio al ente público, sino que lo hubiese solicitado de manera directa al jefe de gabinete de la titular de Hacienda. Un cauce indebido porque es Carlos Moreno quien le debería haber remitido directamente a la institución. Pero lo cierto es que de no haberle dado el visto bueno ni el presidente ni la directora general de la agencia tributaria, crecen las sospechas de que la mano derecha de Montero hubiese puenteado a las altas direcciones para conseguir los favores de Aldama. En este momento lo último es que el juez Peinado valora llamar a declarar a una de las hijas de Pedro Sánchez, porque la UCO ha descubierto transferencias del BBVA al Banco de Montreal por importes, porque son varias, de 500.000 euros. Recuerde usted que habían encontrado, Carlos Oski se troncha de la risa, que habían encontrado 40 euros en las 11 cuentas corrientes de Begoña Gómez. Bueno, resulta que en esta cuenta del Banco de Montreal tiene firma el padre de Pedro Sánchez, ¿no? Y además aparece otra cuenta del hermano. En Montreal. En Montreal. Donde tenemos todo el mundo una cuenta corriente. Sí, Quintana Paz en Ottawa. Hoy es más calmada, pero llegaron los camioneros y ya me lo estropearon todo. En fin, o sea, bueno, esto va creciendo la bola. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque si le cuento ahora lo de Begoña ya ni se sabe. Pero en fin, que así está el asunto. ¿Y qué impresión nos va dando? O sea, aquí la que es jurista es Gabriela. Claro. No, yo, pues lo de siempre, es régimen borracho de impunidad. Porque no hay mecanismos, o sea, no hay un impeachment, no hay un control, tenemos al Ejecutivo sentado en el banquillo azul en el Legislativo, entonces tampoco hay un control ahí, no sé, luego hay, pues, ¿qué mecanismos más hay? Pues hay una reprimenda en el Senado, ¿y para qué sirve, no? Entonces, al final, yo creo que Sánchez va a aguantar carros y carretas y va a intentar acabar la legislatura. La única esperanza es que pues, un par de Aldamas y Ábalos, pues no sé, canten lo que está pasando de verdad y aún así pues tiene el Tribunal Constitucional. En algún momento, en el procedimiento, levantarán la mano, dirán que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y Conde Pumpido estará ahí, pasará, ¿no? Porque además esto es un régimen de lealtades personales, lo vemos con la ministra, lo vemos con Conde Pumpido, entonces, bueno, es complicado. Faltan los ciudadanos en la calle, como bien dice. ¿Verdad que ese pongo la mano en el fuego de María Jesús Montero a lo que suena, perdón, o sea, como si fuera una novela? Usted imagínese que estoy hablando de ficción, ¿vale? Suena a que le está diciendo al supuestamente defendido, como hables te va a caer, ¿verdad? Al final, realmente me ha gustado lo de borrachos de impunidad, porque realmente es eso, es decir, se sienten impunes, porque no hay realmente mecanismos para controlarlos. Pero esto lo que demuestra es lo que hemos hablado alguna vez, es decir, aquí de lo que se trata ya no es de hablar de una democracia, estamos en una mafiocracia en el que realmente cómo funciona la cosa es así, es como El Padrino, Mario Puzo, es decir, si tú hablas, entonces se te va a caer la del pulpo, si te callas podrás tener algún problemilla, pero la banda te va a ayudar. Proteger, claro. Yo creo que ese es el esquema, es decir, es un esquema absolutamente mafioso, en el que además los esquilmados son siempre los ciudadanos. Y yo creo que tenemos una situación en la que o la población se pone en pie o desaparecemos. Yo creo que la defensa de Ábalos va por ahí. Yo no creo que mañana vaya a decir mucho. Me da la sensación de que ha optado por hablar poco y, aunque parezca que no, seguir en el rebaño. Mientras que la de Aldama es la contraria, es hablar para que no le hagan daño. Me da esa sensación, hablar hasta donde él quiere. Sí, efectivamente Aldama se está construyendo una armadura, efectivamente. Sí, la defensa siciliana, ¿no? Hablar para es interesante, porque eso significa sé de ti. Claro, que él no forma parte de... Si eres consciente de que no forma parte de la familia. Es que en la novela, en esta novela negra, y también hay que considerar el gran amor eterno, aunque mal correspondido, de Ábalos, que es la PSOE. Pero Sánchez...
No, la PSOE. O sea, Sí, ahora sí, el PSOE sí, le dice a Ábalos, oye, vuelve con nosotros, te volvemos a dar... Y Ábalos automáticamente cambia actuación. O sea, ese es su gran amor fracasado, cuando salía en aquella famosa escena, pues hablando de esa manera lírica que hemos dicho. En el fondo estaba quejándose de que el PSOE le había dejado fuera de todo. Sin secretaria. Que no hay derecho. Sí. Es una cosa rara, pero bueno, que es que a veces estas técnicas de poder que Pedro Sánchez analiza de una manera mucho más cerebral y mucho más en su beneficio, hay gente a la cual esto pues le embarga la vida y su afectividad. Y Ábalos, este personaje tan complejo que estamos intentando desentrañar, yo creo que tiene esa faceta también. Por lo Un menos le amor embargan eterno, algo. correspondido durante gran parte, llegó a ministro, pero luego en los últimos tiempos, por desgracia, no correspondido con la PSOE. Lo pongo en femenino para que quede más lógico. Porque la heterosexualidad de Ábalos parece que no está en duda. Eso parece que no está en duda. O sea, no, pero yo, fíjate, pongo la mano en el fuego porque María Jesús Montero sabe cosas de su mano derecha. Y por eso le menciona y le nombra constantemente, no le tapa. Le dice su nombre siempre que dice que pone la mano en el fuego. Como dice, hay dos opciones. Primera, como hables, te vas a enterar. Y segunda, como salga su nombre en alguna parte, ella dirá, si yo he puesto la mano en el fuego, no tenía ni idea de que esto podía pasar así. Y sabe cosas. De todas formas, el funcionar como una mafia es lo propio de alguien que considera que el poder es lo único que hay en la vida pública, ¿no? Que es la figura de Pedro Sánchez. O sea, tampoco nos sorprende tanto. Alguien que, a diferencia de Ábalos, que sí que tiene amores o afectos, o alguien que tuviera un proyecto de país que fuera más allá, como por ejemplo, aunque sea un proyecto malvado el de Zapatero, que sí que tiene un proyecto último, pero en gente que entiende que el poder por el poder y que me da igual con Ciudadanos, me da igual con Bildu, me da igual con los terroristas, me da igual con tal, en alguien así, la manera de tratar a los suyos tiene que ser también de esta forma, ¿no? De una manera bastante mafiosa. Pero no es solo el poder, es decir, es la pasta. Bueno, es que el poder incluye la pasta. Porque están desviando cientos de millones. Porque claro, todo esto, es decir, hay que recordar solamente que desaparecieron en lo de hidrocarburos, que sepamos 180 millones de euros, que a mí me parece una burrada. Es decir, pero es que estamos hablando de cientos de millones que se diluyen y que están en manos de esta gentuza. Pero alguien que piensa así, ¿crees que realmente, o sea, un Pedro Sánchez piensa, y después de todo esto que tengo, me llevo 90.000 euros al año, que es lo que es el sueldo del presidente del gobierno? 92.000. Obviamente no, él dice, si soy tan poderoso, si soy tan bueno manejando un país, dándome igual el país en términos de patria, pero si soy, alguna recompensa tengo que tener. O sea, yo creo que el dinero ahí, por supuesto, viene, pero como lógica, después de ese ensoberbecimiento de que es que yo he aprendido a manejar el poder. Y obviamente, además, el dinero luego te da más poder. Sin dinero, cuando pierdes la presidencia del gobierno, hombre, el dinero da poder. Lo hemos dicho alguna vez, no solamente que tiene mucho dinero, es decir, lo de los 59 vuelos a Dominicana es una de las cuestiones que clama al cielo. Pero no solo eso, sino que en los planes de este tipo y de sus amos, es decir, está el colocarle en una situación privilegiada a nivel internacional. Iba a suceder a Charles Michel. Es decir, parece que Michel va a prolongarse un poquito más. Pero va a terminar siendo un gerifalte de Naciones Unidas o de cualquier organismo globalitario y amasar millones para vivir como los dioses. No, a ver, lo de meter la mano en la caja es una cosa de nuestra tradición, efectivamente. No es lo más grave que ha hecho, pero bueno, que esperemos que sea un símil con Al Capone, ¿no? Que le pillen por evasión fiscal. Entonces, que le pillen aunque sea por evasión fiscal. Exacto. No lo sé. Aquí hay una cuestión que es, más allá de meter la mano en la caja, que está muy feo, y por supuesto de destruir el país, que eso está mucho peor, aquí el añadido político es la transformación del aparato de poder en un aparato de exacción, ¿no? O de extracción. Y esto ya, en fin. Bueno, pues seguiremos informando, todos pendientes de Ábalos mañana. Yo tampoco creo que vaya a decir gran cosa. Habrá que leer entre líneas porque algún recado tendrá que dejar. ¿No? Esperemos que de forma lírica también. Esperemos que de forma... Yo, desde luego, pienso estar fundamentalmente atento a la forma. A mí la expresión, a mí me parece impresionante. Sin volumen, lo puedes ver sin volumen. ¿Le quitas el volumen a la tele? No, pues es que la inflexión de la voz es soberbia también. Y el contenido también es... O sea, un hombre sin secretaria, ¿no? Es que realmente es toda una frase, dice tanto en tan pocas palabras. Ya, pero oye, yo pienso, el votante socialista, ¿no? Que se levanta por la mañana y trabaja no sé cuántas horas y no llega a fin de mes y no puede comprarse una casa. El que aplaudía a Chávez y a Griñán. O sea, ¿le va a dar pena de verdad a los que no tengan secretaria? Si después de vivir así sigue votando al Partido Socialista, ya se traga cualquier cosa.
desde luego. Carlos Astiz, Antonio Muroli, Miguel Ángel Quintana Paz, Gabriela Camuñas. Mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Y mañana Ábalos dirá, y seguiremos contando ese asunto de las cuentas bancarias en el Banco de Montreal. O sea que puestos a ser cursis, ¿verdad? En fin, en Montreal un banco. Señores, gracias mil y ustedes que descansen mucho. Mañana aquí estaremos en El Gato al Agua. Buenas noches.